Buenas noches, estimados lectores y auditores. Estamos una noche más en vivo y en directo, live, con roster completo. A ver, falta Pablo, parece, ¿no? Sí, falta Pablo. Roster. Pero casi completo, ya llegará. Está interesante la conversación con Pablo. Sub y Alen, ¿cómo están? Está interesante esta semana. La Bien, semana bien. pasada Muy estaba buenas fome, noches, ¿qué tal? y Alen estaba pesimista. Yo en esta semana estoy pesimista y Alen no sé. Sí, se contagió parece, ¿ah? Pero Es contagioso el pesimismo. Ay, ay, ay. sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, la verdad es que hay que ver un poco cómo está pasando. Yo buscando algo de optimismo, quizá, Sí. bueno, yo lo estuve comentando ahí que al final es un poco la famosa parábola de la rana hervida, que termina muerta cuando el agua se va calentando de a poco hasta que vaya hirviendo. Y aquí, bueno, lo que tenemos es que el agua está hirviendo ya. Entonces, la verdad es que a lo mejor la gente va a reaccionar rápidamente frente a todo lo que está pasando porque se está volviendo grosero, hay que decirlo. Mm. La gente va a reaccionar rápidamente frente a todo lo... ¿Aló, aló? Tuvo un retorno. Tenemos como un eco, ¿ah? ¿Sí? Qué raro. ¿Ya y ahí se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Un Perfecto. reverb. Reverb. Muy buena. Creo que así se llama el sonido. No lo sé, no le pego tanto sonido. Oye, vamos con los temas principales mientras esperamos a Pablo, que está interesante la conversación con Pablo con el tema monetario y económico, con el Banco Central y la inflación. Los dos principales temas hoy día, como introducción para este primer bloque, son obviamente el cuarto retiro, que es político y económico, y el constitucional. No sé por cuál quieren partir. La verdad es que en el cuarto retiro vamos a tratarlo un poco más en profundidad, probablemente con el tema principal, pero lo podemos esbozar también políticamente más que políticamente. No sé con qué quieren partir. ¿Convencionales? Convencionales, me parece. Como todos los matinales y todos los noticiarios y todo así. No podemos faltar. Obviamente. A ver, yo creo que era una mascota. Oye, yo creo que el caso Vade, Rodrigo Rojas, creo que es. Rojas ¿no? Vade, sí. Rojas Vade. El apellido es Vade. No. No, es Rojas No, Vade. Rojas Vade. Ah. No creo que es su segundo apellido, como Ya. el materno, creo, sí. Ámbito político, afortunadamente esta semana vamos a conversar harto de economía política y finanzas, así es que un poco de política no está mal. Yo lo conversaba, lo publiqué en el blog. Está feo en el fondo el caso, pero insisto, lo discutía en el blog en algún momento y me da la impresión que se equivocó la estructura de la convención, ¿ok? Porque si tú vas a colocar personas comunes y corrientes a hacer algo extraordinario, que es lo que yo conversaba en el blog, tú tienes que darle una estructura. Y no estoy hablando de edificios, estoy hablando de una estructura de sistemas, en el fondo de procesos, regulación, etcétera, etcétera. Porque es súper difícil hacer eso desde cero. Cuando tú te juntas, ustedes tienen experiencia, yo creo en eso, pero cuando tú te juntas a hacer una sociedad, por ejemplo, con un amigo, o con amigos en el fondo, te tomáis meses para ver los directorios, las regulaciones, los retiros, todo ese tipo de cosas toma meses, y con abogados, y con gente que tú con la que coincides mucho. Si vas a juntar a 150 y tantas personas, que no tienen nada en común, y en algunos casos son directamente enemigos en el fondo, y los dejas que se armen ellos solos, desastre seguro en el fondo. No. Yo creo que ese es el gran error de esta convención, no haberles dado una estructura inicial, o haberlos pegado por ejemplo, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores. Por algo se llaman corporaciones, eso, pues habrían entrado directo, con las mismas regulaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ese fue el gran error, y obviamente cuando no tienes un sistema con personas comunes y corrientes,
se amplifican mucho los defectos, mucho. Los sistemas lo que hacen es minimizar los defectos y generar una sinergia de grupo. Así como está, pero se debe venir, en el fondo. Yo no encuentro tan grave el tema de VAD en sí mismo, sino haber puesto a gente, haber definido que iba a ser gente común y corriente lo que iba a escribir la Constitución y no darle una estructura superior, una estructura... Y de diferentes estilos de vida, ámbito político, lo que tú comentabas en tu blog, que está súper bien el tema de los negocios, cuando te juntas con alguien a hacer algo de cero, lo que tú dices, la estructura, los retiros, qué sé yo, si firman los dos juntos para hacer cheques, todo ese tema, por lo general yo lo que me he dado cuenta en los negocios, ahora por eso trabajo solo hace bastante tiempo, es que los problemas más grandes en los negocios empiezan cuando empieza a llegar dinero, cuando empieza a ser rentable el negocio. ¿Por qué? Te lo digo como experiencia propia, porque todos piensan que hacen más que el otro. Por ejemplo, una persona puso el capital, es que yo puse el capital. Otra persona trajo el recurso humano, yo puse el recurso humano. Otra persona tiene la base cliente, yo traje la base cliente. O, por ejemplo, yo paso más tiempo en el negocio. Entonces, si ya dos personas, y por eso las sociedades por lo general empiezan a fracasar cuando entra el dinero, porque si son amigos y toda la onda, y empiezan de ceros como súper espíritu de cuerpo y vamos para adelante y todo. Pero cuando empiezan a llegar lucas y no sé, llegaron 2 lucas libres, o sea, 2 millones libres, 1 millón para cada uno dentro de su ego, por falta de conversación y todo, empieza a pensar que hace más que el otro. Imagínate 150 personas de diferentes ámbitos políticos, diferente educación, diferentes formas de expresarse, súper complicado, así que creo que pusiste como un elemento tú de ingeniería civil o algo así, pero creo que es un tema de que la entropía ya está, y eso era, y que creo que se tenía que aplicar demasiada fuerza para dar vuelta al péndulo, o algo por el estilo, y yo creo que es una trayectoria... Todos se van a empezar a matar entre todos, a comerse entre ellos, es lo que yo opino. Es que era el destino manifiesto de algo que no tiene una estructura, en el fondo. Sí. A ver, yo me acordé del Dream Team del 92, con Jordan, Larry Bird, o sea, o tienes gente extraordinaria que los juntáis y que se la arreglen, en el fondo, porque son de élite, son excepcionales, en el fondo van a tener un desempeño excepcional, o tienes un sistema excepcional, que tú colocas a gente, no sé si común y corriente, pero a gente normal en el fondo, y el sistema los va a hacer desempeñar. Lo que tú no puedes hacer es colocar gente común y corriente sin sistema. Eso es un desastre, seguro, para una tarea extraordinaria. Seguro, un desastre. Sí. Y es lo que está pasando. Pero no es Estamos hablando de la ley. La ley más importante del país, esa votación, es la ley más importante del país. Por eso te digo, le encargaste jugar con el Barcelona a unos parrilleros de domingo y no les da ningún sistema más encima. Entonces, como fracaso seguro era eso. Sí, yo recuerdo una gran frase de mis cursos de management ya hace muchos años ya, pero una frase de James Webb, que fue el director de la NASA, y que decía que la fuerza de la organización es lo que permite hacer que gente ordinaria haga cosas extraordinarias, ¿cierto? O sea, la organización, la institución es súper importante, o sea, no se puede poner así gente a discutir, sobre todo 155, son muchas interacciones posibles, ¿cierto?, entre tantas personas, entonces si no hay realmente un orden es imposible. Pero más allá de eso, yo creo que lo que tú comentaste, y me parece muy buena la analogía, pero el tema es que estamos viendo realmente una falla sistémica de lo que realmente fue muy fuerte y muy bueno en Chile, que es la institucionalidad. Yo diría que desde que estoy acá, digamos, cierto, un poco más de 30 años, la verdad es que siempre me ha parecido que Chile es un país ejemplar en la organización de las elecciones, en muchas cosas, digamos, que se veía teniendo los resultados a las 8 de la tarde, ya se sabe, etcétera, no como otros países que duran 3 días. Y aquí... En Cuba lo sabes antes. ¿Cómo? Claro, sí, es cierto. Pero... son eficientes. Claro, pero ahora la verdad es que todo es bueno, ahí uno no reconoce realmente esa cualidad que tuvo el país, y eso lo encuentro bastante grave, ¿no? Además de los constituyentes como tal, que son lo que son,
Bueno, pero efectivamente la parte organizacional, institucional, está dejando que desear, ¿no? Es bastante complicado eso. Así que, pero lo que pasa es que lo bueno, de alguna forma, se está transparentando. O sea, Sí, eso es yo súper creo que bueno. Está quedando en todavía nos evidencia. todavía nos queda eso, a pesar de todo, a pesar del Matamala, a pesar de todo eso que hay ellos que van remando, ¿cierto?, en contra del sentido común, Paulsen y todo, pero Paulsen le han mandado unos golpes ahí tremendos, ahí después de haber dicho que había 8.000 bots de derecha que estaban contra la, No, la constituyente. Matamala corrigió curso, ya Sí, se Sí, están, sí, Matamala sí, pero Paulsen, cuando no dijo lo que he había visto, la 8.000 verdad. cuentas, Sí, lo vi eso, pero en Twitter no lo vi directamente a él claro, hablando de claro, eso. es cierto, más bien en Twitter, redes sociales, digamos, sí, Sí, no sí. lo vi directamente, pero es que insisto, yo para mí gusto estuvo, no sé quién armó el tema constitucional, cómo está pensado, pero para mí fue una falla súper estratégica el no darle estructura, al no Mm, haberlos pegado, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, senadores. Por algo se llaman corporaciones esas cosas. Tienen su ujú, estructura. Yo creo que la composición al menos de la de diputados, debe ser muy parecida a la de los convencionales. Pero se ujú, ve más pro, obviamente, la Cámara de Diputados, porque tienen la estructura. O sea, sí. yo creo que o tirar sea, lo a hicieron los para diputados fracasar. sin la estructura o con la estructura o no estructura que tienen los convencionales, harían las mismas tonteras. Mm, Igual. No Mira, la otra vez tienen. tuve una conversación, un asado con un amigo y yo le decía, bueno, sé que estos artistas están ahora poniéndose más sueldo, que creo que son 1.700 millones más, que el viático creo que era como 1 millón de pesos diario para el almuerzo y todo eso. Y me comentaba algo que igual me llamó la atención, me dijo, ¿cuánto costaría para que quede en evidencia cómo es el lado comunista de todo este tema y que ¿Mm? Chile no caiga en el comunismo? Si cuesta eso, está bien. Si cuesta toda esa cantidad de millones, está bien, para que Chile no caiga en el comunismo. mm, Igual me llama la atención porque tomando el punto que comentaba Lavín, que veníamos ordenados en la estructura y la institución, recordemos, tratando de, sin herir sentimientos, que venimos de una descendencia desde el 70 y tanto, marcial, absolutamente orden y disciplina. Entonces, obviamente todo eso se mantuvo con la inercia hasta que ya nos polarizamos hacia el otro lado. Y yo creo que una de las partes, buenas partes, que están quedando en evidencia. Eso es súper importante que toda la gente vea eso. Ahora, que lo tomen en cuenta, no sé, pero por lo menos hay gente que ya se está dando cuenta, que dice que por qué voté por esto, etcétera, etcétera. mm. Eso es sacando lo positivo de lo negativo. Sí, hay que ver porque va a generar un caos, ¿ah? Va a generar Es que de todas maneras un caos ese es el y tema. Yo me hubiera gustado que obtuvieran un texto, en el fondo que trabajaran y obtuvieran un texto y sé qué es lo que están, o deberían estar abocados y aprobarlo o rechazarlo, en el fondo. Pero este tema de que desprestigia mucho la institucionalidad en general, en el fondo. mm. Porque Creo que van a finalmente empezar rápidamente. los que quedan mal finalmente son las instituciones tradicionales, en el fondo, el gobierno, el Estado como tal, en el fondo queda mal. Mm, Si arma algo que tiene este nivel de chacra y de desorden, insisto, no es culpa de la gente que está ahí, no tiene ninguna experiencia, la mayoría no tiene ninguna experiencia en temas políticos, organizacionales, de sistemas, sobre todo legales. ¿Cómo los tiran así? O ellos mismos se tiraron, yo no sé ahí cuál es el defecto. Si fue un tema del acuerdo constitucional, o ellos se mandaron las partes en el fondo y dijeron, no, nosotros somos soberanos, nosotros hacemos lo que queremos y nos organizamos. No sé quién tuvo el defecto, y no sé cuál fue el defecto, pero lo cierto es que partieron sin estructura eh, y tendría que haberse una estructura de élite mm, para que gente común y corriente desempeñe Mm. una tarea tan gigante, tendría que haberse una estructura extremadamente eficiente y sofisticada, ¿no? mm. Mira, a mí me Pero sonó bueno, mucho como los nuevos ricos. No sé si lo han visto alguna vez, que hay gente que es humilde, qué sé yo, pero que por acto de suerte obtienen una gran fortuna y son déspotas con sus propios pares que estaban hace unos años atrás. En cambio, Mm, la gente que ha tenido riqueza en el tiempo, por lo general, son humildes
y es más, tratan sencillo, de parecer no sé si humildes. no sé si humilde, Bueno, pero sencillo, sencillo, pero sí. tratan de parecer no demostrar tanto, tratan de ser más o menos como Greatman, o sea, parecer bajo perfil, y los nuevos millonarios no, pues, son estos típicos rotos con plata, y yo creo que lamentablemente eso está demostrando gran parte de la convención, ser roto con plata. Es decir, agarrar, ver que nunca hayan ganado esa cantidad de dinero, jamás, y ser mini dictadores por un lado también, y yo vuelvo a insistir, están quedando expuestos y para mí eso es lo más positivo. Ahora, que la gente tome en cuenta eso, no, hace rato ya que no le tengo mucha fe a la gente, pero a la mayoría, digo, como masa, pero por lo menos están quedando muy expuestos. Yo creo que hoy día los diputados y los senadores deben decir, oye, era tan fácil subirse las dietas, si estos gallos se las suben en menos tiempo y ellos se demoran en subir dietas. Los diputados y Es que senadores eso era de la porque Cámara tenían mucha Alta, aprobación, pues veamos ahora. Al Exacto. principio, cuando tenían la aprobación del 80%, 70%, ahí lo podían hacer, ahora veamos. Exacto. Pero hay una parte del show, ¿eh? Lo hemos hablado del show, del circo constitucional, etcétera, pero yo creo que para mí es la estrategia. Yo prácticamente podría apostar que muy pronto vamos a empezar a ver los primeros artículos, etcétera, porque sienten la presión que están hace 2 meses, todavía no han producido un artículo, porque yo pienso que para mí la Constitución, yo estoy seguro que está escrita, ¿no? Por Atria y por otros, digamos, ¿cierto? Y que todo eso ha sido, de alguna forma, como lo he dicho anteriormente, claro, una forma también de romper con lo republicano, con lo protocolar, con lo ordenado. Entonces ellos quisieron darse un poco un aire de somos el pueblo, vamos a romper con todo, ¿cierto? Y por eso que realmente han sido, me gusta la palabra, digamos, iconoclasta, ¿eh? de romper las cosas, de romper el himno nacional, de romper la bandera, de romper la república, etcétera, para decir, no, somos nosotros, pueblo soberano, y somos refundadores, etcétera. Pero, ¿por qué lo pueden hacer? ¿Y por qué lo están haciendo? Porque hay alguien, ya un par de personas, digamos, un poco más inteligentes que ya tienen todo listo. Y eso ahora van a empezar a entregar lo que dijeron y la gran mayoría va a votar ahí lo que les digan de votar. No va a haber la oposición, digamos, a la derecha que va a decir, no, eso no puede ser y todo, pero después van a votar, pero con esa especie de legitimidad del pueblo. Lo que pasa es que yo creo que el plan se falló. legitimaron mucho ahora, sí, exactamente. Exactamente, claro, el plan falló, fueron un poquito demasiado para el lado. Se legitimaron mucho, ¿no? ¿Cierto? Y lo que tenían que hacer era quedarse calladito, comer gratis, eso era todo, pero se les subieron Claro. los tres por el canasto, ¿no? Yo creo que les desordenó, honestamente, yo creo que les desordenó el pastel, la lista del pueblo, en el fondo. Yo creo que les desordenó mucho el tema porque son anárquicos. O sea, es anarquía eso. Entonces, están ahí. Pero la naturalidad también, la naturaleza, creo yo. O sea, yo creo que ahí Sub debe saber mucho más, efectivamente, como lo decía, de cómo se comportan los nuevos ricos, etc. Pero yo lo he visto, no sé, he visto también cosas, digamos, ¿cierto? Que de cuando uno quiere dar un dedo, digamos, tomar el brazo. O sea, eso es bastante común, ¿eh? Y no solamente acá, ¿eh? Se ve por todas partes, pero es bastante común y como no hay tampoco realmente alguien que le ponga un parele y se enoje diciendo, no, eso no puede ser, bueno, entonces, si no hay resistencia van a pedir hasta que le digan que no, pero... así funcionan las cosas, porque guagua que llora, sí, que no llora. Exacto. Mira, hay varias similitudes. A mí recuerdo, por ejemplo, estos chicos reality, agarran estos cuartos de hora de fama y lo exprimen al máximo. Yo creo que esa es la jugada de ellos en este momento. Sí. O tal vez siempre fue, no sé, pero eso es lo que yo veo. No veo nada más, no veo que están enfocados a sacar una buena constitución, para nada concentrados en la pega. Es que, insisto, el planteamiento de colocar a gente común y corriente a hacer algo extraordinario, que es escribir una constitución que supuestamente nos va a regir por décadas, iba a terminar colapsando esa cuestión, porque si no le das un sistema al menos para que debatan la idea y después tengamos un texto para la salida, a menos que lo tengan ya escrito, como dice Alain, pero igualmente
hay gente que no va a aceptar eso. Porque, insisto, la gente común y corriente también tiene defectos y virtudes. Pues, entre los defectos o virtudes, depende, es el ego. Oye, yo no quiero aceptar eso, porque yo tengo los derechos. Entonces te vas a chacrear. Si finalmente, si tú no tienes un sistema que te ordena a la gente, se tiende a la entropía, en el fondo, al desorden. Que es lo mismo que decía Len estábamos ordenados, obviamente con un régimen militar tenemos que estar ordenados, pero eso tiende a la entropía finalmente, empiezas desordenado hasta que llegamos al nivel actual. Está desordenado. Claro. Y tienes que volver a compactarlo y eso requiere mucha energía, lamentablemente. Así funciona, ¿no? Y después están los fenómenos de masa también. La masa se comporta como una bandada de aves, así en el cielo, una bandada que va por un lado, por otro, o como las ovejas, digamos, etcétera. Una cambia de giro y todas se van para un lado, etcétera. Entonces, eso también yo creo que todo el empujón que tuvieron así del pueblo, etcétera, ahora se puede perfectamente volver en contra, ¿no? Yo creo que es un tema... Sí, es cierto eso. Yo leí un estudio muy choro del gallo que escribió Obediencia a la Autoridad, el que hizo el experimento de... Stanley Milgram. Milgram. Él hizo el estudio porque se suponía que los nazis tenían algún defecto. Para que la gente cache en el fondo del tema. Se suponía que los nazis tenían un defecto y por eso seguían órdenes que eran ridículamente contrarias a cualquier ética o moral en el fondo. Entonces Milgram pescó a gente norteamericana y le hizo hacer lo mismo, básicamente le hizo torturar para todos los efectos prácticos a alguien cuando se lo ordenaban, y lo hicieron. Y ahí él demostró que en realidad era un tema humano, que la gente tiende a obedecer órdenes de lo que reconoce como autoridad. Sumisión a la autoridad, sí. Exactamente. Y Milgram hizo un experimento rechoro que era que paraba una persona en la calle y mirando para arriba, nadie lo pescaba. Pero paraba 5 personas mirando para arriba y todo se agrupaban. Increíble, eso es lo que decía esto de la bandada. Muy interesante eso como fenómeno. Mira, yo una vez tuve un restaurante en Viña. Viña. Y el efecto gregario que ustedes le llaman, como maná, pasa mucho, y empecé yo a dejar con los guardias que estaban afuera, era restaurar en mis tiempos locos, toda esa onda, y tenía hostel, no sé si ubican lo que es hosteling. ¿No? Hosteling es que vienen puros extranjeros. Ah, sí, claro, sí. Hosteling. Entonces tenía extranjeros como demanda interna del restaurante, los tenían en el segundo piso, y bajaban como demanda interna, entonces siempre tenía el restaurante lleno porque eran los mismos alojados. Entonces venía gente y veía afuera, gente extranjera de todo tipo de países, y más encima después cuando querían entrar, yo les hacía pagar entrada, y a los guardias les decía, tienen que entrar por orden una persona cada 1 minuto, por reloj. Entonces al final se formaba una fila gigante de cuadra y cuadra, y sabéis que paraban los autos, a ver qué pasaba, y se ponían en la fila, y se ponían. Esa yo no lo entiendo, yo soy totalmente al revés de eso, pero yo lo compré empíricamente. Sí, pues un amigo tenía un pub también, y cerca de Manuel Montt, y contrataba gente, o sea, no sé si contrataba gente, pero llamaba a los amigos en el fondo que estuviera para que pareciera lleno. Sí, los familiares, siempre uno parte de los familiares. Siempre, partía de una estrategia súper típica. Y funciona, increíblemente funciona. Funciona, sí. Y ve los malls con los IFE y los retiros. No, pero eso ya es consumo directamente, pues no es un tema de que tú atraigas porque está lleno de gente, en el fondo, no, vas a consumir. Ahí lo vamos a hablar, digamos, con el cuarto retiro y todo. Pero es una locura. La gente le encanta. No sé si quieren hablar más del tema constitucional. Yo creo que está, para mi gusto, esta etapa en el fondo era súper previsible, por lo mismo, porque era gente común y corriente sin un sistema que los guíe, por lo tanto, chacra. Vamos a ver cómo sigue, vamos a ver si se pueden armar, yo no creo, la verdad. Y cada vez menos van a tratar de ayudarlos, porque por lo mismo, por la soberbia inicial en el fondo y por la falta de respeto a cosas muy queridas para mucha gente, van a empezar a presionarlos. Sí. Pero yo creo que le van a pasar, como dice Alain, y creo que tú también allá nos dijiste, le van a pasar la constitución hecha y la van a aprobar, porque no pueden salir, o sea, no puede salir el rechazo de salida, porque ahí empezamos de nuevo con los problemas civiles y todo eso. Eso es lo que yo creo que van a aprobar cualquier cosa, con tal de que no haya problemas y 9 o 18 de octubre, etc.
Veamos si la gente lo aguanta, po, porque si empiezan porque obviamente la violencia fue una presión usada o inducida o se colgaron, da lo mismo, imposible saber, pero se colgaron para forzar un plebiscito, una constitución y la redacción de una constitución. En el fondo, veamos si pasa lo mismo antes del plebiscito de salida. Si empieza a haber violencia en el fondo para forzar en el fondo o inducir. Veamos si la gente aguanta eso, sobre todo después de este desempeño inicial de la convención. Pero ahí es la nota positiva para mí, es que, bueno, es una especie de enfermedad, de crecimiento, digamos, que está pasando con ese grupo, que partió con los mejores auspicios, por decirlo así, visto de parte del pueblo, digamos, de alguna forma, la gente que quiso eso. Y ahora, bueno, claro, está empezando a evolucionar, a crecer, a transparentarse, etcétera. Me parece muy positivo, pero lo más positivo quizá es que puede que esté removiendo un poco a esa masa inerte que no ha votado, que no le interesó el proceso, etcétera, pero que ahora se está dando cuenta que, quizás se fue hacia un lado, digamos, cierto, que no es lo que quieren. ¿No? Es decir, ¿cómo estos tipos al final no nos dan? Entonces, toda esa gente que está un poco aletargada podría ser que se vea removida por todas esas cosas, digamos, como bastante escandalosas que están pasando. Y ojalá que haya una mirada, bueno, más realista o más objetiva sobre lo que está pasando y no solamente un sueño así de una refundación de Chile y todo, ¿no? El pensamiento mágico. Sí, exacto. Sí. Bien, Matamala, Sí, así es. Ese eslogan es de Pilar Sordo. ¿Sí? Realismo mágico es de Márquez. Bueno. Yo lo vi de Pilar Sordo, que dice que las mujeres tienen el pensamiento mágico, los hombres no. Pero no voy a entrar en ese detalle. No, eso es para otro live. Para otro live más. Sí. Yo creo que ya está por mi lado, no es una sorpresa en el fondo, es lamentable, pero no es una sorpresa. Y yo creo que tampoco es culpa de los constituyentes que no les dieran una organización inicial. O sea, organizarse es muy difícil, sobre todo cuando te piden una tarea muy, muy exigente. Así es que, por mi parte es eso, y lamentablemente en un conjunto de individuos comunes y corrientes, con defectos y virtudes, sin organización los defectos tienden a percibirse mucho más que las virtudes, porque las virtudes tienden a aparecer como sinergias de la organización, los defectos como individuos. Y tienden a ser muy evidentes los defectos cada vez más. Por eso hablaba de entropía, no se empieza a desordenar esto. Así es. Empiezan a tirar mierda entre todos, empiezan a buscarle los defectos al otro, porque no es una institución, que es lo que comentaba yo en el blog. No es una institución que tiene un prestigio en el fondo y que hay manzanas podridas y que se sacan en el fondo. No, es un conjunto de personas que se empiezan a... Es como los activos chilenos, después vamos a hablar con eso del 10%. Digamos. Si hay una manzana podría asumir que están todas podridas. Claro. Pero claro, de nuevo, quizás se me ocurre ahora otra idea, pero efectivamente una de los momentos en que hay justamente gente que viene de diferentes ámbitos, etcétera, y que se encuentra, digamos, en un grupo así que hay que organizar rápidamente, son los conscriptos en el ejército. Vienen de cualquier parte y ahí lo primero que se hace es ponerle un uniforme, uniformizarlo, poner una jerarquía, ¿cierto? Y ahí hace un objetivo. Bueno, obviamente no se va a hacer con una constituyente, digamos, pero con una convención, etcétera. Pero más o menos es lo que se debe hacer. Crear una estructura efectivamente para que la gente sea encauzada y creo que, bueno, es un poco la idea de la organización, sea cual sea. Mira, yo para terminar el punto, para terminar este tema, para mí estamos en el circo, ya pasó el espectáculo de los payasos, se pegaron las cachetadas, los tortazos y toda la onda, y ahora vienen los malabaristas. Entonces tienen que tratar de sacarlo sin caerse, pero no sé si hay red de seguridad, pero ahora viene el lugar de los malabaristas, a ver si sacan algo.
Eso, y después los domadores, al final del acto. No, ahí vienen los domadores de leones. Exactamente. Así es. Bueno, hay para rato, hay para rato. Cada semana vamos a tener nuestra sorpresita. Sí, pero insisto, al dejarlo suelto se van a amplificar mucho los defectos individuales, lamentablemente. Se van a empezar a amplificar mucho. Vamos con el cuarto retiro, yo creo que ya con el tema constituyente ya estamos. ¿Los dejo ustedes con el cuarto retiro? No, el aspecto político, después vamos a hablar un poco más de economía y finanzas. No sé qué quieren que les diga yo, si lo hemos hablado todo, casi el cuarto retiro, como te lo dije yo en el blog, antes que todo había pensado que era bueno siempre manejar su capital, pero después conversando harto contigo, hicimos 2 live, uno con Alain, Pablo, después hicimos uno especial de Preppers cuando se había visto el 100%, y tomando en cuenta que todos vivimos en sociedad y tenemos hoy día, por lo menos yo disfruto los beneficios de los vehículos financieros para poder apalancar mi capital y crecer mucho más con movimiento de capital que trabajar por dinero, sino que el dinero trabaje para mí. Estoy viendo que se pueden destruir todas esas estructuras. Ese es el punto. Así es. Entonces, es bastante complicado. Creo que la gente no tiene idea de lo que pasa, la gente normal, lamentablemente porque no se educa, por políticas públicas que no lo han educado. Los políticos, en este caso, siempre van a ir por el voto, porque si se fijan, ¿qué hace un político afuera? O sea, en el sector privado. No sabe hacer nada. O sea, sé que algunos tienen profesión y todo, pero yo dudo que ganarían lo mismo que en la política. Entonces, finalmente, ¿cuál es su negocio? Como lo he dicho otras veces, producen bienes de la peor calidad al mayor precio, pero ¿cuál es su negocio? Al final, buscar el voto, nada más. Ese es su negocio y recibir la red. Nada más, no existe otra cosa. Entonces, van a votar lo que sea, porque si no va a ser impopular, que está defendiendo a los ricos y todo el tema. Y en especial cuando si se destruye el sistema de capitales, que es lo que vamos a conversar después técnicamente, más que nada tú, Janet, que sabes bien la mecánica, de seguro le van a echar la culpa, como he escuchado tanta gente, que el 73 o el 74 los ricos escondían la plata y todas esas cosas. Entonces, al final es difícil que una persona normal entienda porque tenés que llevarlo a piso, tenés que llevarlo a sus propios negocios. No sé, tú ves el diso de paipilla, te cuesta cada sopaipilla 100 pesos, entonces tú eres rico porque la estás vendiendo más cara de 100 pesos, tenés que venderla a 50 y perder plata. Y ahí recién la gente como que te empieza a entender, pero no pueden entender que Falabella, por ejemplo, quiere generar ingresos, no pueden entender que Cencosud quiere generar ingresos, y que más allá de eso, si se destruyen todas esas estructuras financieras, toda la gente que vende, ellos que son creadores de precios en muchos casos, tampoco van a tener ingresos. Entonces, ese holocausto mecánico financiero es súper difícil. De hecho, las implicancias yo todos los días trato de estudiarlas dentro de lo que puedo y aprendo mucho con ustedes en eso. Pero el 10%, a ver, adelantándome un poco a la parte financiera, yo lo que vi y entendí dentro de lo que soy neófito en la finanza, es que el central tenía 2 instrumentos, venta a plazo y compra al contado. Primer y segundo retiro, que yo lo mandé al grupo Preppers, llegaron casi en el stock de esos instrumentos, casi al 0% de ese stock. Y en el tercero no existió stock. O sea, tuvieron que salir a vender al contado. Y por eso en la bajada que analizamos los lives del IPSA y todas las cosas. Ahora en el cuarto, yo no sé si Marcel va a tirar alguna reforma para tirar un instrumento, porque ahí tú sabes mejor a Janet, pero yo creo que el central está lleno de bonos. Y no sé qué bonos de qué calidad. Entonces, esa es mi opinión y cómo la surfeamos, por ahí va. Es que está atrapado, bueno, lo vamos a hablar, pero está atrapado porque por un lado lo que quiere hacer es sacar liquidez, sacar dinero del sistema. Y por otro lado, si entran bonos, en el fondo, si entran instrumentos, para proteger en el fondo el valor, sobre todo de los bonos de gobierno, para que no caigan y obviamente aumente el valor de las tasas de interés con las que se endeuda. Pasaron el 5%, ¿te diste cuenta? Sí, claro. Y para proteger eso, en el fondo, tendría que comprar. O sea, tendría que inyectar liquidez, cosa que está tratando de evitar, de rebajar ahora. Entonces está atrapado. Tiene conflicto ahí, tiene un conflicto súper gigante con el retiro tiene el conflicto gigante de que no va a poder hacer nada.
por mandato. No puede monetizar eso, no puede comprarlo porque significa que le mete dinero al sistema. Y lo que está tratando de hacer ahora es sacarle dinero al sistema. Entonces ahí está es como un conflicto súper Ya hay un punto fuerte, económico, ¿no? un comercial. El central, si bien subió la tasa de política y todo el tema, pero eso la subió el central. Ahora vienen los distribuidores que son los bancos comerciales y yo no sé si la van a subir porque en realidad ellos están llenos de liquidez. Entonces, Claro. ¿qué van a captar depósitos a plazo? ¿Para qué? Si están llenos de liquidez. Esa es una pregunta que hago al aire. ¿Para qué? Vamos a verlo con el Están Banco Central. llenos de liquidez. ¿Por qué está haciéndola? ¿Por qué, creo yo, es una interpretación mía, en el fondo, de acuerdo a la data que tiene en el IPOM, que tiró en el IPOM, ¿por qué aumentó tanto la tasa? Pero me interesa más bien el ámbito político, en el fondo. Encuentro increíble que... o sea, yo encontré muy increíble y eso me hizo clic la semana pasada, así como comentario general. Ahí me hizo clic que estamos fritos. Porque... Bienvenido al grupo Preppers, a Janet. Yo estaba muy optimista con Chile, porque... y finalmente todo lo que ha pasado, que lo comentaba un poco también en el blog y con gente conocida, ¿no? Y amigos y viejo y tal, que finalmente todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años, antes ni siquiera se me pasaba por la cabeza, que lo comentaba un economista, Valdés creo que sea antes, hace 2 años, las noticias políticas no movían nada, es lo que les comentaba siempre, eran discusiones de domingo esa cuestión, pero en términos financieros, en términos de activos, las noticias eran externas, en el fondo, las que te movían las cosas. Internamente no pasaba nada, en el fondo, era fome. Y ahora las políticas internas son las que te están moviendo. Entonces, me extrañó mucho, muchísimo. La semana pasada fue como un clic cuando Ilavaca, creo que se llama el presidente de la comisión, Ilavaca. Sí, Ilavaca. Dijo, okay, estos retiros son para destruir la estructura de la AFP. Así es. Sí, ok, eso es como, esta destrucción de fondos de pensiones, porque eso es un poco, no sé si la gente lo entiende, las AFP son diferentes a los fondos de pensiones, la AFP administra los fondos de pensiones. Si tú destruyes los fondos de pensiones, liquidándolos, a la AFP un poco les da lo mismo, o sea, está Principal, MetLife, es una línea en el balance, en el fondo, chao, se van, y administran otras carteras, les da lo mismo. Exacto. Pero tú destruyes los fondos de pensiones. ¿Y cuál es el problema de destruir los fondos de pensiones? Que eso a mí es lo que me preocupa. Los fondos de pensiones, bien, mal o más o menos, eso es otra discusión, es el corazón económico, financiero y de los mercados de capitales de Chile. Es el soporte vital. Es el corazón. Si tú liquidas el corazón, liquidas el sistema financiero chileno y económico y todo. ¿Okay? Es así de sencillo, no tengo otra forma de verlo. Entonces, y por eso, que alguien te diga, creció Chile. Por eso creció Chile, porque apalancamos la economía con eso. Sí. Por eso te digo, yo está bien diseñado o no, da lo mismo en el fondo, es así hoy día, es tu corazón. Si estuvo bien o mal eso, es otra discusión. Si estuvo bien o mal diseñado, si estuvo correcto o no. Ahí ya entramos a temas más filosóficos, pero el hecho es que los fondos de pensiones es tu core económico, tu core financiero. Y alguien, un político, socialista, no es alguien anarco, te está diciendo, vamos a liquidar los activos de los fondos de pensiones, o sea, destruirlos, ¿no? Destruir esa reserva, porque queremos eliminar la FP que no están ni ahí. Les da lo mismo la FP. Eso es cierto, no están ni ahí. Vamos a liquidar el corazón de la economía chilena. Y que no haya una reacción así como... Yo esperaba una reacción, dije, ok, listo, aquí sonó el cuarto listo, con esto ya está frito. Pero ojo, yo creo que lo que rescato de eso, para mí el mayor peligro de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, quizás, y en cuanto a la noticia de Chile, es justamente que todo ese tema que antes había quedado un poquito interno, etcétera, ahora está saliendo al extranjero. Uno, digamos que fue la renta vitalicia, que ya algo se empezó a hervir por ahí. Segundo,
constituyente ahí que también salió en la prensa, del constituyente que inventó un cáncer, etcétera. También eso de alguna forma es algo como, para, para la galería y la gente gusta, digamos, de esos escándalos, etcétera. Y ahora que se haya sincerado, porque nosotros yo creo que lo hemos conversado, sabíamos dónde apuntaba esos retiros. A partir del segundo ya era claro que buscaban otra cosa, sobre todo las giles, etcétera. Y ahora se sinceró eso, se sinceró, lo dijeron, y yo creo que ahora la gente que está en Chile, que está haciendo negocio en Chile, que proyecta inversiones en Chile, está viendo realmente noticias muy malas y entrecruzadas de alguna forma. Y eso yo creo que es malo, que se salga de nuestra frontera es una muy mala señal. Porque la reacción de los inversionistas, incluso yo diría que incluso políticamente, yo sé que Boric tuvo un Zoom ahí con todos los embajadores de la Unión Europea. Y entonces, bueno, yo voy a hacer un llamado ahí para saber qué dijo, y qué fue, porque obviamente que fue hacia los lugares comunes, digamos, que la lucha contra el cambio climático y la agenda, no sé, de la ONU y todas esas cosas, digamos. Pero bueno, voy a tener un comentario de lo que está diciendo. Pero la parte económica, claramente, yo creo que los informes que las embajadas o las cámaras de comercio, etcétera, van a empezar a hacer hacia afuera, van a empezar a ser bastante más negativos ahora, y profundamente negativos, es decir, no con una coyuntura que todo el mundo ha pasado ahí con la pandemia, sino que algo mucho más estructural. Y eso podía desencadenar también cosas que no queremos. Oye, un lector pregunta, para que vean que si leemos. Hay hartas preguntas. Una dice si las AFP son el core del sistema de capitales chileno. No, las AFP no son el core del capital. Los fondos de pensiones son el capital. O sea, el core. El ahorro. Las AFP son los gestores de esos ahorros, ¿no? Son totalmente diferentes. Las AFP son gestores. Les pagáis para que te gestionen. Podrían ser AFP, podrían ser compañías de seguro, podrían ser traders internacionales, da lo mismo. Les pagan por eso. Está bien pagado, mal pagado, tienen buen diseño, mal diseño, eso es otra discusión. Pero los fondos de pensiones son diferentes de los AFP. Los fondos de pensiones son los que sostienen los ahorros de todos. En el fondo. Sí, es tan importante el ahorro. De hecho, el modelo keynesiano se equivocó en eso, en mi punto de vista. Ellos por lo general dicen bajemos la tasa de interés e incentivamos la inversión, pero se come en el ahorro, Keynes. Y el ahorro es donde uno parte con la disciplina, y una vez que tú tenés mucho ahorro, empiezan las bajas de tasa de interés, pero no antes. Y por eso que al final se ganan los desequilibrios macroeconómicos. Vamos a discutir pero mira, yo acá tenía... Pero mira, yo tenía acá un documento de 80 años, la historia del Banco Central, que lo había visto hace 2 días, y decía, debido a las políticas económicas, a la política económica, a la decisión económica basada en política, el año 71 el déficit fiscal fue un 10.7%, estoy hablando del 71 el producto, mientras la oferta real de dinero creció el 66% como resultado principal del financiamiento del déficit del sector público. La inflación, sin embargo, se mantuvo artificialmente baja a través de los controles de precios impuestos por el gobierno y bla, bla. Y de ahí ya saltó hasta los 606% que tuvimos el 73. A lo que voy yo, para mí, de los clientes, lo encuentro un símil total al 73, claro que al final, obviamente no es emisión directa del gobierno, pero sí al final es sacar los ahorros y bueno, ahí tú ayúdame, pero sacar vamos a liquidar en el mercado. Vamos al jefa, vamos a la sección tema principal. A esta hora se improvisa. Vamos. Vamos, oye, vamos con el tema principal, que en el fondo es el Banco Central y la inflación y toda la batahola que generó la semana pasada el alza de tasa, que yo no entiendo por qué.
La verdad es que están dentro de los consensos altos, en el fondo 75, pero no fue una gran sorpresa para nadie. Estaba entre 0,5 y habían algunos que decían 0,75, por lo tanto, no sé por qué provoca tanto tema. Oye, un poco no está Pablo que me habría gustado imponer este monetarismo, digamos, pero a ver, un poco explicar el Banco Central, porque de repente las personas no entienden mucho las funciones del Banco Central y cuáles son las herramientas y el control. Es como que se asume, porque hay otras teorías conspirativas y del estilo, en el fondo, se asume que el Banco Central es un ente así como medio maquiavélico. En realidad es súper sencilla la tarea del Banco Central, no es sencilla, pero no fácil. Son dos conceptos distintos. Originalmente los bancos centrales estaban diseñados para rescatar a los bancos. Esa es la función del Banco Central original, de la Fed. Hay bancos anteriores, que es el Banco de Inglaterra, y tienen otro diseño. Pero el Banco Central moderno, que está basado en la Fed, básicamente es juntar plata de los bancos en una organización central, que el gobierno le dé autorización a ese banco central para imprimir dinero, no contra nada, es contra algo. La impresión de dinero es para comprar cosas, básicamente. ¿Okay? ¿Qué cosas? Instrumentos privados de organizaciones para... ¿Por qué? ¿Por qué se creó el Banco Central? O la Fed, en el fondo, originalmente. Se creó porque hubo muchas crisis bancarias. Y eso eran corridas bancarias, pánicos bancarios, que te destrozan el sistema financiero, te manda todo al piso. Entonces hubo como 2 rescates de banqueros, que era JP Morgan, súper famoso JP Morgan. Entonces JP Morgan encerró a todos los giles y les dijo, ya, ¿sabes qué más? Todos se colocan con plata y rescatemos a los bancos para evitar el pánico. Y quisieron replicar esa función con el Banco Central, con la Fed, y todos los bancos colaboraban con un fondo para rescatar a los bancos cuando hubiera una corrida bancaria, cuando hubiera un pánico, por lo que sea. Y con eso sostener el sistema financiero. Esa es la función original. Las tasas de interés es otra función que colocaban los bancos, que tienen los bancos centrales, y era, en el caso de Estados Unidos, eran diferenciadas por estado originalmente, y era para deflactar capitales o para atraer capitales, dependiendo de la organización interna de Estados Unidos. Y eso lo cambió, ese era el diseño original, cuando era completamente privado. Y cuando hubiese problemas bancarios, cuando estuvieran crisis bancarias, o sea, que los bancos tuvieran estas crisis de liquidez, y obviamente las organizaciones, las empresas privadas requirieran fondos, y los bancos no le podían prestar, la Fed le pasaba plata, o sea, imprimía dinero y le compraba instrumentos, para después volver a revendérselo. Eso se llama dinero elástico. Ese era el diseño original de la Fed. Ahora le agregaron que controle el clima, el trabajo, la inflación. Pero el diseño original del Banco Central era rescatar a los bancos, en el fondo, para que no explorara el sistema, o sea, que los bancos quiebren o se desploma todo el sistema financiero. Ese es el diseño original. Ya. En el caso del Banco Central moderno chileno, es lo mismo. Controla tasas, controla tasas con el efecto inflacionario, que es parte de la teoría monetaria posterior a la creación de la Fed, que es con Keynes y el monetarismo. Y tiene una herramienta adicional que no tiene la Fed, que la tenemos nosotros, que es que el Banco Central puede emitir deuda propia. O sea, el Banco Central puede sacar liquidez emitiendo deuda o bonos que se llaman pagares descontables. Emite bonos y saca liquidez del sistema, que es lo que está haciendo ahora. Entonces, básicamente lo que hace el Banco Central es controla la masa monetaria, que se llama dinero elástico, saca liquidez o inyecta liquidez, dependiendo de los timings en el fondo, y rescata a los bancos en el fondo con esa liquidez, para evitar que quiebren. Esa sería la función. ¿Sí? ¿Te estoy? ¿Aló? Sí. Se fue Sub. Sub desapareció un segundo, pero está de vuelta. Está bien. ¿En qué estábamos? El Banco Central, la función del Banco Central. Entonces, la función del Banco Central básicamente es inyectar dinero o quitar dinero, porque se entiende de la teoría económica que la cantidad de dinero detona inflación.
mientras más dinero, más inflación, mientras menos dinero, menos inflación. Y es como la teoría pues, ortodoxa en el fondo, ¿ya? Y con las tasas de interés también se tiende, o se presume que se tiende a controlar la cantidad de dinero, la creación de crédito. Mientras más altas las tasas, supuestamente tú desincentivas el crédito. Por lo tanto, la expansión de monetario. Y viceversa. Bien. No sé si hay algo que explicar ahí. O sea, algo que queda a la duda, no sé. Como mecanismos generales en el fondo. Uh-huh. Sí, hay temas también de controlar el tipo de cambio, que es importante en un país que depende también de una moneda extranjera para su comercio exterior, etcétera. Para exportación. Está definido como libre flotación. Sí, exacto, pero puede intervenir. En algún caso, digamos, ha intervenido. Igual que los bancos. Igual que los bancos puede intervenir cuando hay un pánico en el fondo, pero cuando son intercambios normales, por ejemplo, cuando se fue 800 por la crisis, por el bicho, no intervino nada, porque se entiende que es algo completamente externo, es algo de mercado. Pero había un anuncio en algún momento también de una compra de unas ventas de dólares también que habían planificado justamente, y ahí había bajado, digamos, un poquito el dólar. Sí, entonces, tener instrumentos que a veces no se notan tanto, no es como que van a devaluar o a reevaluar, pero yo creo que tienen que tener un control un poquito sobre el tema, un rango, libre flotación, pero entre rango. Sí, claro. Llegó Pablo. Pablo es muy tramposo, se saltó la fomedad y llegó justo a lo monetario, pues ya estaba. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿cómo están, muchachos? Hola. Bien. Hoy estábamos discutiendo justo. ¿Me están pelando? Estoy cachando que me están pelando. ¿Qué onda? No, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Adrianer ya no sabía qué decir. Adrianer ya dio todo, así que te estábamos esperando a ti. Oye, estábamos discutiendo el tema del Banco Central, yo creo que estás escuchando, y estaba explicando un poco las funciones originales, las funciones ortodoxas del Banco Central, no estas tonteras de control del cambio climático, ni siquiera el control del trabajo, eso no estaba entre las funciones originales. Ni sé cómo las controlaría tampoco. Le ordenaron controlar el clima, ahora no tenía ni idea. Sí, con la fe le estaban pidiendo que se pusiera verde el Banco Central. Son muy pasteles. Bueno, el tema es que el Banco Central, básicamente, con sus mandatos, entre ellos la inflación. A ver, la inflación la inflación en general la provocan los gobiernos, con la deuda. Cuando emiten mucha deuda, meten mucha inyección de dinero al sistema. Y la inflación ahora la está provocando el gobierno también, con el IFE más los retiros. Por otras vías, en el fondo, pero lo está provocando el gobierno también. El gobierno provocó la inflación. Yo te digo que para mí se parece al tema del 71, 72. Para mí. Discutámoslo. Es similar el fenómeno, pero finalmente la inflación es fiebre, no, es un síntoma, es complicada la inflación, tiene hartos orígenes, no es uno solo, no es oferta-demanda, no es solo oferta-demanda, ni de dinero, ahora, ni de bienes y servicios. El tema de las tasas, no sé si me ayuda Janer y Pablo, o Alain también, obvio, que yo considero que, como decía Keynes, me puse a estudiar un poquito Keynes y decía que manejando las tasas de política monetaria, finalmente hay que estudiar siempre hay que crecer. Así es. Incentivar la inversión. ¿Por qué? Porque obviamente tú no vas a querer ahorrar y preferir meterlo en consumo o inversión, finalmente ese dinero. Pero los austriacos, si no me equivoco, dicen que está mal eso de Keynes porque finalmente se salta el ahorro. Eso es lo que yo entendí. Se salta el ahorro, y el ahorro es lo que finalmente, cuando los entes financieros tienen tanto ahorro, los agentes económicos, naturalmente baja la tasa de interés. Y ahí se fomenta una inversión, pero obviamente mucho más natural, digámoslo así. No sé qué opinan de eso. A ver, mi interpretación es que después dejo a Pablo ahí. Dale, Pablo. No, dale, en serio, dale. A ver, mi interpretación específicamente, después vamos a hablar de la advertencia que se hace sobre el cuarto retiro, la inflación que podría provocar o no, no sé si fue una interpretación de mercado, yo no creo que haya dicho eso en el Banco Central con la inflación, pero la interpretación mía respecto de la alza de tasa del Banco Central es que, a ver, leyendo el informe de política monetaria, lo que dice el Banco Central, lo que yo interpreto,
no, yo lo que yo interpreto es que dice que esta inflación es momentánea, es un racha, en el fondo, es un blip, es un racha de azúcar. Pero prevé que el crecimiento posterior, 2022-2023, es mucho, mucho, mucho menor. Por lo tanto, yo interpreto, lo que está tratando de hacer es que la gente no se gaste todas las municiones en este ratchet de azúcar, en el fondo, porque vienen periodos difíciles. Y después no te van a quedar balas. No te van a quedar balas monetarias, ni balas de deuda, que te las estás gastando todo ahora. Y eso es lo que yo interpreto del Banco Central. ¿Cómo puede influir el Banco Central en eso? Obviamente entiende del informe que mostró, o que puso, que la inflación no se está produciendo por consumo vía crédito, vía expansión de crédito. Nadie está pidiendo crédito en el fondo. No hay expansión de crédito. De hecho, los bancos estaban muy preocupados por eso. Y la cartera morosa está bajando. ¿Qué significa eso? Que no hay confianza en el futuro. Las expansiones de inflación inflacionaria, sanas, digámoslo de esa manera, es por crédito. Sana, entre comillas, ¿no? Pero es por crédito, porque ahí hay confianza que tú vas a poder pagar en el futuro. Por lo tanto, tienes confianza en el futuro, hay confianza. Esta expansión de demanda o de consumo es netamente por el excedente que tienes de caja en relación a tus ingresos de ahora. No estás pidiendo crédito para el futuro, no, estás liquidando lo que te están pasando de ahora en plata, y sería. Entonces lo que tiene temor el Banco Central es que te consumas todos esos recursos para lo que viene, y no te queden para lo que viene. Por lo tanto, lo que yo interpreto que hizo es que aumenta las tasas de interés, no para evitar que la gente pida crédito, porque no está pidiendo crédito a la gente. Lo que está haciendo es elevando las tasas para que los instrumentos de ahorro e inversión sean más atractivos y la gente un poco, ok, si es que no lo voy a consumir, lo voy a meter en ahorro e inversión. Un poco disminuye la presión sobre el consumo. Eso es lo que yo interpreto. Mira, que para mí, ojalá no me escuche Marcel, el tema es que en un documento que puso el mismo Marcel con el primer y segundo retiro, él estipuló que el primer retiro se fue casi todo a consumo, porque obviamente era la gente más humilde que retiró casi todo lo que podía en el primer retiro, y en el segundo también. Pero en el segundo bajó el tema de consumo más o menos como al 50%. En el tercero ya fue más o menos a un tercio de consumo, y lo demás se fue en ahorro. Consolidado hasta en 2/3. ¿Por qué? Porque finalmente, finalmente cada retiro es de la gente, entre comillas, con mayor cantidad de dinero, entonces no en general, en el fondo, no, porque obviamente tiene ahorros de antes. Claro. En general. Entonces, hay que recordar que el Banco Central ve la macroeconomía, no ve individualmente, o sea, ve como el agregado, ¿no? Sí. Pero sí, porque uno puede decir, la gente dice, yo no tengo lucas, a mí me falta. Pues claramente hay gente que obviamente tiene muchos problemas ahora, pero el Banco Central no ve individuos, ve macro. Y en la macroeconomía, o en el macro, en el escenario macro, la economía está nadando en plata y está a 8 pistones funcionando, 8 cilindros. Entonces, no necesitas inyectarle más dinero, macro. Que obviamente pueden haber ayudas específicas, que es lo que dicen todos los economistas. O sea, que más Pero mira, en la micro, lo que yo pude ver en la microeconomía un poco es que la gente de la calle se vio con mucha liquidez, por un lado, que nunca había tenido, ¿ya? Porque no hay aumento de ingresos, es liquidez, que estáis sacando los ahorros, etcétera. Y al mismo tiempo disminuyeron los costos, porque existieron muchos perdonazos de arriendo, mucho personal. Entonces al final tuviste dos efectos, pues te bajaron los costos, aumentó tu liquidez en ese minuto. Aumentaron los gastos, y esa inflación, es más, yo que trabajo en temas de alimentos básicos, se dio mucho los alimentos básicos y materiales por otro efecto que lo dio la pandemia, que era que como no había movilidad, no podíais gastarlo en ocio, hotelería, viajes. Entonces, ¿dónde tenéis que gastarlo? Alimentos, materiales para tu casa. Entonces, al final, más encima fue sesgado directamente a eso. Sí. Estoy hablando de 2020. 2021 ya está cambiando un poco más la cosa, pero estoy totalmente de acuerdo que de oferta, y yo veo que la inflación llegó para quedarse. O sea, eso que dices que estacionario es para nada. Para mí, 2022 y 2023, si no se hacen las cosas bien ahora,
viene la destrucción de oferta, y bueno, y lo otro que hemos hablado tanto, que nadie quiere trabajar, etcétera. Entonces, no hay nadie produciendo, nadie invirtiendo, porque nadie tiene confianza en hacer un nuevo negocio. Eso es lo que Ese es el tema, no hay o sea, de los datos que expone el Banco Central, no está la confianza en el futuro. Está la confianza en la liquidez que tú tienes ahora, por lo tanto es un ratchet a súper. Claro. Estás consumiendo y te estás gastando toda la leña para enfrentar el frío, te lo estás gastando ahora y el frío va a seguir después. Te lo vas a gastar y después va a seguir haciendo frío, ¿no? Entonces, de eso está preocupado, yo creo, el Banco Central. O se expone, digamos, insisto, a nivel macro. Yo creo que eso, o sea, en mi interpretación es que las tasas las subió ojo, el Banco Central induce, no controla, salvo las tasas muy de corto plazo, las muy cortitas, porque la tasa del central es una tasa a la que le presta dinero a los bancos. Y que es para el encaje, en el fondo, que es para cumplir los requisitos bancarios de intradía, en el fondo, intranoche. O sea, es una tasa muy corta. Las tasas más largas no tienen cómo influirlas. De hecho, para influir las tasas largas, lo que hace se llama QE, un quantitative easing, que es lo que hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, que compró las tasas de los bonos de 30 años para quitarle competencia a los hipotecarios. Eso es lo que hizo, finalmente. Entonces ahí los hipotecarios pudieron bajar porque los bancos de inversión o los bancos no tenían instrumentos de 30 años plazo para colocar, para comprar. Entonces vamos a prestarle a la gente. Eso es lo que quiso hacer. Le quitó competencia a los hipotecarios. Y lo que está tratando de hacer ahora es quitarle competencia al consumo, intentando subir la tasa de captación, pero eso ya depende de los bancos. Están tan hasta aquí el cuello de liquidez que no están ni ahí los bancos con captar. O sea, está lo mismo, yo creo. O sea, está súper atrapado, es una situación súper complicada la financiera económica del país. Es como rara, chancho en misa. Ahora Pablo, yo quiero escuchar a Pablo. Pablo. No, Pablo. Bueno, a ver, como bien señalaba Sub, hay una... A ver, el contexto macroeconómico que tienen los países en la época contemporánea es la de la escuela monetarista, de la escuela que fundó Friedman. Y Friedman lo que vino a hacer es una especie de reordenamiento del keynesianismo, es un keynesianismo pero que crea el mercado fundamentalmente. Que es un ordenamiento completamente diferente al que entienden los austriacos. De hecho, la primera crítica que hacen los austriacos respecto de la lógica keynesiana e incluso monetarista es la lógica respecto a qué significa la tasa de interés. Para los austriacos, la tasa de interés es algo que existe incluso antes de la existencia del dinero. Por tanto, es algo que se determina en el mercado de bienes, no se determina en el mercado de dinero. Y eso es lo que hizo Keynes en su teoría general. Lo que vino a hacer es desarmar toda la estructura que existía previo a él, que tiene que ver con la lógica vixeliana que venía dentro de la lógica que suscriben los austriacos. Para los austriacos, ¿qué es la tasa de interés? Es un mecanismo de sustitución, de coordinación intertemporal de precios relativos de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, relativamente en el presente los precios son más caros que respecto al futuro, significa entonces que la tasa de interés iría al alza y por tanto la gente sustituye consumo presente y lo traslada al futuro y eso se transformaría en ahorro. Y en el ejercicio inverso, si los precios futuros subiesen respecto de los bienes, de los precios actuales, lo que hace el empresario lo transforma la producción actual al futuro a través de la inversión. Esa es la lógica entonces que entienden los austriacos para efecto de la existencia de la lógica de la tasa de interés. Ahora, esa es causa. El problema es que Keynes lo vio como un efecto. Entonces dice Keynes, perfecto. Entonces, si yo quiero condicionar el ahorro, lo que tengo que hacer es jugar con la tasa de interés y lo mismo con la inversión. Manejar la tasa. Claro, entonces, y esa es una diferencia que se puede ver muy sutil, que para los efectos prácticos del desorden macroeconómico puede tener alguna implicancia relevante. A ver, los bancos centrales, para poder luchar contra la inflación, tienen tres tipos de lógica de funcionamiento.
La primera es controlar el tipo de cambio, dejar un tipo de cambio fijo. El problema que implica eso es que quedan muy expuestos a los choques externos. Así es. Que es más o menos lo que pasó en la década del 20, la crisis del 29, que de hecho hay algunos estudios que dicen que aquellos países que tenían tipos de cambio flexibles fueron los que salieron más rápido respecto a los otros, porque claro, estaban apretados con los tipos de cambio. El segundo mecanismo es el que tiene actualmente el Banco Central chileno, que es controlar los agregados monetarios, que en el fondo lo que persigue es intentar controlar la oferta monetaria y en base a eso intentar controlar la estabilidad de los precios. A diferencia del tercer mecanismo, que es el que utiliza el Banco Central argentino, que es de objetivos de inflación o inflation target. ¿Cuál es el problema de eso? Es que siempre va jugando muy detrás de los resultados, porque no conciben los rezagos de la política monetaria, que es algo que ya establecía Friedman, que puede ser entre 12 y 18 meses. ¿Qué significa eso en la práctica? Que es lo que incluso vivimos en Chile en estos últimos años y medio, que todas las cosas que tú juegues con la masa monetaria hoy, los efectos los vas a empezar a padecer en los próximos 12 a 18 meses, no es algo inmediato. Y evidentemente es porque el dinero tiene su periodo de circulación que finalmente vacíe hasta el consumidor final. Respecto al Banco Central chileno, sí, coincido bastante con la reflexión que hace Janet, porque no tiene otro modo de intentar controlar o variar la masa monetaria que ya está afuera. O sea, el Banco Central tiene mecanismos relativamente limitados por la ejecución de la política monetaria, por ejemplo, la operación en mercado abierto, que es la compra de bonos para vaciar liquidez e intentar hacer lo inverso con el tapering. Pero si a eso se le suma la amenaza del cuarto retiro, en efecto, ya con la tasa que acaba de subir, que la subió un 100%, no va a poder condicionar ni controlar el efecto inflacionario que eso va a provocar finalmente. Así que en los efectos prácticos, yo creo que lo que está intentando hacer Marcel es intentar desmotivar esta tendencia bastante suicida de los parlamentarios, pero bueno, está un poquito jodido con eso, porque ya hemos visto que los políticos nuestros no tienen ni idea de lo que hacen. Por tanto, como van a estar movidos por el populismo, pensando en el siguiente ejercicio electoral, los tipos creen que entonces bajo el eslogan son ahorro de todo el chileno y como tal pertenecen a ellos y hay que devolvérselo, van a provocar este efecto secundario que definitivamente no les importa, no lo entienden o simplemente pensarán el Banco Central después tendrá que ver cómo lo controla. Nosotros vamos. Yo creo que es eso lo que piensan. Yo creo que el Banco Central lo arregle. ¿No? Él lo ve. Yo una pregunta para Pablo, pero Pablo, desde mi punto de vista, o una pregunta para ti en realidad, ¿no era mejor el timing de haberlo hecho, la subida de tasa de interés en el primer retiro o en el segundo por último, ahora que ya está toda la masa? No, porque toda la gente está, porque lo que trata de hacer el Banco Central hoy día es que la gente no meta el dinero en la economía. Y en los primeros retiros. El consumo mayor se dio en los primeros 2 retiros. Pero consumo de la gente que más necesita consumir. Pero no consumen más comida, cuando consumen la misma comida o la misma ropa, no fue un consumo discrecional por exceso de caja. Por eso la inflación no subió en esos meses. Si tú te acuerdas, la inflación estaba súper controlada y estábamos pateando con la deflación en el fondo. Por lo mismo, que no había confianza, la gente no metía el dinero en el sistema. Entonces no tenía sentido desincentivar el crédito en el fondo o el consumo. No tenía ningún sentido. Ahora sí. Ahora, ¿cómo lo desincentiva en este caso? Haciendo más atractiva o induciendo a que sean más atractivos los instrumentos de inversión ahorro. Si es que los bancos lo pescan en el fondo. Porque tienen tanta liquidez los bancos ahora que están ni ahí. No necesitan captar más dinero, ¿no?, para sus requerimientos. Y tampoco están colocando créditos, por lo tanto no necesitan captar. Están en una situación súper rara. Los bancos no están colocando créditos, están tapados de liquidez. No necesitan plata, ¿para qué van a captar? Está súper complicado el tema. Claro, o sea, el punto es que los desequilibrios macroeconómicos que ha generado todo esto, porque
Para los efectos prácticos, Chile lo que está haciendo es reventar Gigante. la línea de ahorro a través de los fondos de pensiones, y todo este equilibrio macroeconómico lo va a estar pagando por lo menos 5 años, acaso algunas proyecciones indican un poco más, sobre el efecto inflacionario hasta comenzar a resentir el mercado laboral y de inversión. No son efectos inocuos para nada, pero bueno, no es tan fácil visualizarlo porque son cuestiones que suceden en el mediano plazo. Y como muy bien nos Y comenta aparte, Janet, los políticos no tienen ninguna motivación en evitar que pasen las cosas. así es, le interesa corregirle y echar la culpa al que las produjo. Sí, como Claro. eso no tiene ningún sentido. Evité una invasión alien, ¿y cómo me lo demostráis? ¿La evité? Pues no funciona de esa manera. Tenéis que dejar que pasen las cosas y el desastre después le echáis la culpa a los que supuestamente son responsables, empezáis la casa de brujos. Así funciona la política, lamentablemente, digamos, no nos van a evitar un desastre. Ahora, el tema del 10%, porque las tasas está, para mí está tratando de desincentivar el consumo vía hacer más atractivo el ahorro. No es que trate de parar la inflación. De hecho, me da la impresión de que para el Banco Central no es un problema la inflación en sí misma. Un 5,7% no es tan grave, ¿no? Lo que está tratando de hacer es que la gente no se gaste las municiones ahora, cuando todavía va a tener que usarlas en el futuro y no va a tener. Ese es el problema. Yo creo que lo está viendo de esa manera el Central. Yo lo interpreto así de los informes que hace. Ahora con el 10%, fue súper. Yo siempre he comentado que los bancos centrales son muy crípticos en su informe, digamos, hay que ser súper específico. O sea, es como bien cuando colocan una letra específica o una palabra específica, hay que poner atención a eso, porque te están queriendo decir algo. Sí, para mí, ¿Mm? Dale. No, disculpa, sigue. No, dale, Pablo. Dale. Quería agregar un contrapunto que, en mi opinión, el Banco Central verdaderamente sí tiene temor de la inflación, y es lo que finalmente lo mueve, toda vez de que su principal mandato es la estabilidad de la moneda. Sí. Si nos ceñimos específicamente a la lógica de los efectos de la política monetaria, como bien decía Friedman, 12 y 18 meses se miden los efectos plenos. Tenemos hasta este momento aproximadamente 1 año y medio de que vienen sucediendo todo el vaciamiento monetario en la economía. Recordemos que el primer retiro fue en agosto del año pasado, el segundo fue como en octubre, septiembre, y el tercero casi a fin de año. O sea, aún hay efectos de rezagos que pueden pegar todavía en la economía. Eso yo decía que la tasa se tenía que subir antes, por este timing que esté más 12 o más 18. No, porque Ese tú era no mi punto de vista. necesitabas. Sí, claro, pero no necesitabas desincentivar el consumo en los primeros retiros porque no estaba nadie consumiendo, estaban todos juntando. Solo había consumo de lo básico. Entonces tú no tienes problema. Pero insisto, ya, para mí, opinión personal, el Banco Central no está preocupado de la inflación, está preocupado de que te gastes todos los cartuchos que tú tienes hoy día y viene un periodo no tan bueno en el fondo. Entonces, te estás gastando todos los cartuchos hoy día cuando no deberías gastártelo, porque estás a 8 cilindros en el fondo andando. ¿Para qué te lo vas a gastar ahora? Y te los vas a gastar igual y vas a andar mucho más rápido, pero después te vas a quedar sin benzina para cuando la necesitas realmente. Ahora no la necesitas. Ese es el punto. Por eso es jodido, porque la inflación, por definición, es el aumento general del nivel de precio, y en consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, si nos posicionamos a julio de este año, la inflación interanual bordea el 4%, y ya que estamos llegando a septiembre de octubre, ya están diciendo que es un 5,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez la inflación interanualmente medida va a ir en aumento, y si va en aumento, los ingresos que perciben los chilenos actualmente y medido en el mediano plazo van a comprar menos cosas en el futuro. Entonces, dada esa lógica de que el chileno también actual no ha tenido experiencias severas con la inflación, yo creo que está intentando también controlar ese tipo de expectativas de la gente. Imagínate qué podría pasar en un contexto donde hay cierta irritabilidad social
y que empieza a notar que todo se está encareciendo más, desde los arriendos, los bienes básicos, ¿te fijas? Entonces, creo que puede ser visto integralmente de esa lógica. Si bien es cierto, el Banco Central no tiene fines políticos, no tiene por qué estar anticipando esa clase de cosas, pero si me enseño específicamente a la lógica de la inflación, no me atrevería a descartar tan de plano que no sea como su motivación original, pero es debatible. Yo creo que, o sea, yendo un poco en el sentido de Arianer, hay un tema que el Banco Central, si ve obviamente a 2-3 años o más, pero 2-3 años es más o menos la visión que deben tener. Hay una visión a corto plazo y una visión a mediano plazo, y creo que lo que están haciendo es un poco recoger línea, ¿cierto? Para de nuevo volver a tener instrumentos después de bajar eventualmente la tasa de interés para, como lo hacen ellos, ¿cierto? Intentar poner en marcha un poco la economía cuando va a decaer. Y hablamos ya del 2022, a lo mejor, 2023. Porque ahí claramente, cuando uno mira la expectativa de inversiones en Chile, está decayendo muchísimo. O sea, antes Chile podía más o menos ver un horizonte de 5 años de inversiones. Actualmente, 2023, 2024, el desierto, no hay nada, o sea, prácticamente, nada. ¿Cierto? Entonces, ahí obviamente se va a tener que fomentar un poco el consumo interno, etc., y va a tener seguramente que a lo mejor subir la tasa de interés a 3, 4, para poder después tener de nuevo un poco la mano para poder bajar la tasa de interés y acelerar un poco la economía, como ellos lo piensan, ¿eh? en su mentalidad. No digo que sea lo que hay que hacer, pero en su mentalidad es como recoger línea, porque si están a 0,75 y que quieren bajar 1,5, estarían en negativo. Chile no se puede permitir eso. No, es gravísimo, porque ¿por qué? Porque actualmente ya tenemos un desempleo del 11%, las alzas de tasas no son inocuas. También provoca contracción en los efectos de inversión, de creación de empleo. Yo recuerdo que en un post de Janner, incluso cuando recordaba lo que había pasado para el 2008, en las notas del Banco Central que se le habían liberado, me acuerdo que hubo un post de Janner que los comentaba. En esa época, para los tiempos contemporáneos que hemos vivido en la última década, es irracional, es impensado, pero la tasa de esa época era de alrededor de 8,75. Y para intentar compensar, hacer una política contracíclica, la bajaba alrededor de 7 u 8 puntos, una cuestión muy abrupta para intentar mantener el mercado y que no caiga todo en un desempleo estratosférico. Entonces, ese tipo de mecanismo que utilizó el Banco Central tenía un margen amplio, largo, y por eso intentó sopesar ese impacto, ese shock externo, y por eso en Chile, en buena hora, los efectos de la crisis del 2008 no se sintieron tanto. Pero nosotros tenemos la tasa de referencial tan baja que para poder llegar hasta un nivel en el que sea útil para hacer una política contracíclica, yo lo veo que va a ser un camino de sangre súper largo para poder llegar a eso, porque por alguna nota que le hayan una oportunidad tienen que ser al menos 5 puntos para que tenga algún tipo de efecto real. Actualmente la tasa real es negativa. Si tenemos 5,6%... 5,6% de inflación, digamos, prevista para 2021 y una tasa de interés de 1,5% del Banco Central, es un 4% negativo. El problema es que esa política del Banco Central choca directo con la política de expansión fiscal, en el fondo, que es con deuda. O sea, le está haciendo más cara la deuda al gobierno. Absolutamente. Entonces, ese es un gran problema. Por eso los bancos centrales han mantenido las tasas en niveles cero negativos durante tanto tiempo, en Europa y en Japón particularmente, para no subir el costo de la deuda de gobierno. Si finalmente el ente más inflacionario de una economía es el gobierno, se endeuda a dos manos y tira esa liquidez a la economía. Claro, es que ahí, entre comillas, la pequeña ventaja del Banco Central chileno que no tiene dentro de sus objetivos el desempleo. Los otros grandes bancos centrales, como los políticos le pusieron como objetivo principal también combatir el desempleo, claro que quedan amarrados esos bancos centrales para que casi siempre tengan la tasa de interés muy baja, para los efectos que señala Jenner, de que la deuda sea muy barata y vía política fiscal puedan generar algún tipo de incentivo en el mercado. Pero, de hecho, se prohibió que el central comprara deuda hasta claro. El año pasado.
Por lo Claro. mismo, exactamente. Ese es el tema. Pero, a ver, como para entrar para los mercados, cerrando, el tema de las tasas no es tan extraordinario, y tampoco es algo que se fue en volada. El Banco Central es una respuesta súper ortodoxa en el fondo. Tiene un rango inflacionario entre 2 y 4 con media 3. Si pasa la inflación esperada sobre 4, sube las tasas. Si baja de 2, baja las tasas. Es como es muy ortodoxo eso. Y, y en cuanto al por qué la sube tanto, o el por qué la sube, generalmente es para desincentivar el crédito. El punto mío es que no hay crédito, no se está generando crédito. Por lo tanto, mi interpretación es que está tratando, porque obviamente el Central sabe eso, lo está diciendo en su política, en su informe. Lo que está tratando de hacer es que la gente no coloque tanto dinero, tanto esa liquidez en el sistema, incentivando la inversión y el ahorro. Ahora veamos si los instrumentos de inversión y ahorro pasan a ser atractivos, ¿no? Porque es un mecanismo indirecto del Banco Central, no es un mecanismo directo. Hay un factor súper importante en la política monetaria, y es la confianza. El año pasado no había confianza, le podía inyectar 100.000 millones de dólares a la economía y no pasaba nada. Ahora sí hay confianza, puntual, pero hay confianza. Entonces la gente recibe plata y ¡pum!, se la gasta el tiro. Sí, es un tema de confianza la inflación, no es solamente cantidad de dinero, también es confianza. Y cuando hay hiperinflación es cuando hay desconfianza en el dinero, cuando ya tú no confías en el dinero, ahí te deshaces, y obviamente empieza a circular muy rápido, una papa caliente. Pero estimado, nos quedamos más que nada en la tasa de interés, que está bien, pero no hablamos de la implicancia del cuarto retiro y tal vez del posterior 100%. Ok, ya, ese es que... No hablamos nada de eso, de hecho. A ver, ¿Y qué puede hacer la gente? La segunda parte del informe, porque la primera era el alza de tasas para controlar la inflación, supuestamente. ¿Y cómo controlar la inflación? Para mi gusto, haciendo que la gente no coloque dinero en la economía, ahorrándolo o invirtiéndolo. Y para eso están tratando de incentivar esos mecanismos, para mí. En el cuarto retiro, a ver. Aquí se pone entretenido. Lo que está diciendo el Central es que de aprobar un cuarto retiro con estas condiciones de absoluta efervescencia en el fondo económica, puntual, da lo mismo, pero hay efervescencia puntual. Si tú apruebas este retiro, se asume, se entiende que van a haber más retiros. ¿Sí? Los mercados de capitales van a asumir que van a haber más retiros, por lo tanto, se asume que hay un 100% para todos los efectos prácticos, que se va a retirar todo. Y en ese contexto, el Banco Central dice que no tiene las herramientas para ningún Banco Central, ni este Banco Central, ni ninguno para ¿cuál era la frase que utilizó? Para corregir los desajustes macroeconómicos que se van a provocar. O sea, lo que está diciendo básicamente va a quedar la cagada y no tengo cómo La inestabilidad. Claro. ¿Y por qué es eso? ¿Okay? Vamos un poco a lo que significa los fondos de pensiones, no la AFP. La AFP no es lo mismo, las AFP son los gestores. Si desaparecen los fondos de pensiones, las AFP se van para su casa, o sea, Principal, MetLife, les da lo mismo, en el fondo. Es una línea del balance, chao. Se van para su casa. Los fondos de pensiones son importantes, que es el ahorro y la inversión. Esto es el soporte, el fondo de pensión, o los fondos de pensiones, que son los ahorros de todos nosotros, y las inversiones, porque están ahorrados y están invertidos. Es el soporte de toda la economía chilena. ¿Okay? Si tú liquidas eso, a ver, son 200, y lo hemos explicado en otros lives, pero es la expectativa, ¿ok? No es que necesariamente lo tengas que liquidar, pero cuando los inversionistas, los capitales de todo el mundo, dicen, ok, estos gallos aprobaron el cuarto retiro, por lo tanto, en estas condiciones tan de boom en el fondo. Entonces, cuando baje la cuestión, obviamente lo van a aprobar. Si lo aprueban en estas condiciones, lo van a aprobar en cualquier otra condición más baja. Obviamente, digamos, lo van a tirar y lo van a aprobar. Entonces, se asume un 100%. No es necesario que exista 100% de liquidación. Los capitales se van a mover en anticipación hacia eso. Es lo que está pidiendo el Banco Central. Se van a mover en anticipación, por lo tanto, van a empezar a liquidar los activos chilenos para anticiparse en el fondo de esa liquidación.
Y entre los activos chilenos están los bonos, las acciones, renta fija, en general, bonos de gobierno, bonos de empresa, activos alternativos. Todo Chile es radioactivo. Y es mi impresión de la semana pasada. Todo Chile pasó a ser radioactivo. Con eso. Y eso te liquida todo, te liquida los mercados, te liquida el financiamiento de empresas, te liquida el financiamiento de personas, todo. Estamos hablando del corazón del país, en términos económicos, financiero, mercado de capital y todo. ¿Cuáles son los efectos de una liquidación de hecho del 100%? Son 100 billones de dólares en activos chilenos liquidándose, eso te derrumba todo adentro del país, y 100 billones en el extranjero liquidándose en dólares y entrando. Te derrumba el peso, ¿no? O sea, el dólar, te lo manda 200 pesos, 100 pesos, no sé, ahí hay un pánico. Entonces, te lo manda. Entonces, liquidas tus mercados de capitales, liquidas todos tus activos chilenos y liquidas la competitividad de tu país, porque lo mandáis a hacer lo más caro de la galaxia en términos internacionales. No sé cómo expresar eso. Es un cagazo estratosférico. No sé. Yo me siento a verlo nomás. Yo estoy fuera de todo. Yo me voy a sentar el 18 a pasarlo. Por eso me abrí antes, cuando íbamos a hablar de esto, abrí mi misión de Rengo, Gran Reserva Black, y dije, hablemos de esto. No estoy mintiendo. Me parece. Yo creo que esa es la expectativa en el fondo. Lamentablemente para mí, y yo lo comentaba en el blog y con ustedes también en el fondo, para mí la semana pasada hizo un click-tac. O sea, cuando te dicen que quieren liquidar el corazón económico del país, claro, y no haces nada, y tienes que convencerte para no liquidar el corazón, ok, estamos fritos. No. Vamos, veamos lo que pasa, pero estamos liquidados. De aquí en adelante hay que reconstruirnos. Veamos si se puede. Y yo encuentro que Marcel dijo todo y se lavó las manos y dijo, hasta aquí llego, más o menos. Súper. No puede hacer más. Light. Es que no puede hacer más porque tiene. Es que ese es el punto. Lo torearon tanto que no va a hacer nada. No va a hacer nada porque no puede hacer nada y porque oye, ¿por qué voy a hacer eso? Le estoy diciendo, estoy atrapado y yo no voy a arriesgar mi objetivo por salvarle el pellejo, digamos, que tampoco puede. De hecho, está atrapado, es lo que comentaba antes. Que ni siquiera se ha comentado un instrumento para suplir esto, como los instrumentos que existieron en los otros retiros. No sé si van a existir, no sé si se hace una reforma, no se ha dicho nada con respecto a eso. ¿Cómo así? Porque para los otros, sí, para los antiguos retiros se hizo un instrumento que era la compra al contado, y se hacían reformas que la autorizaba el Congreso y bla, bla, bla. Y ahora no sé si eso está en carpeta, no tengo idea, o no está ni ahí. Es que el central, a ver, tiene el mandato de inflación. Y el mandato de inflación está relacionado directamente con la cantidad de liquidez en el sistema. El central hoy día no puede comprar instrumentos para rescatar, por ejemplo, un desplome. Entonces, por eso ni siquiera lo presentaron. No puede comprar nada porque inyectaría liquidez, y lo que está tratando de hacer es quitar liquidez. Está atrapado, está frito, no puede hacer nada. O sea, me están diciendo que tengo que controlar la inflación, porque ese es mi mandato, y ustedes me están diciendo o me están pidiendo que rescate instrumentos, que sería el E, por ejemplo, o los fondos, las acciones no los puedo rescatar, pero los bancos, etc. Entonces, hoy me están diciendo que rescate esos bancos, pero yo no puedo, porque no puedo inyectar liquidez, porque eso va contra mi mandato de inflación. Sonaron. Entonces no puede hacer nada, está súper atrapado el Banco Central. Y está el cuello en el fondo de instrumentos también, como balance en el fondo, porque es una institución que tiene un balance también, que tiene que responder por su equilibrio también. Entonces, el Banco Central no puede hacer nada en ese escenario, y tampoco voy a hacer mucho con una liquidación de 200 billones. Pero el punto es el siguiente, el punto es que no es una liquidación, es la expectativa de la liquidación, por lo tanto para mi gusto, empezaría un mercado bajista. Imagínate, todos esperan que se liquiden 100 billones de dólares en el futuro. ¿Quién va a entrar a Chile? A los mercados de capital. ¿Quién? Por eso el precio buscaría el bottom. Buscaría el piso, el precio. El precio buscaría el piso. ¿Por qué hay que entrar a Chile? Digamos, si sabéis que vienen 100 billones de dólares de liquidación. Y el dólar no sé cómo se comportaría, porque la expectativa de entrada de dólares es diferente a que se liquiden. Ahí no sé cómo se comportaría, no cacho. Pero los activos chilenos,
crearon un mercado bajista y aparte ahora Piñera hizo el tema de desincentivar o quitar la exención tributaria. O sea, les dijiste que vaya a tener 100 billones de dólares en liquidación y más encima te estoy quitando los incentivos. Yo no sé, ¿qué piensa esta gente? Si lo hicieran a propósito no sería tan perfecto. Yo creo O sea, más conspirativo, yo lo escribí en tu blog. Yo pienso que hablando, no quiero irme por las ramas, pero hablando de un comunismo global, y lo hago súper corto, no le servía a un país que tuviera un ahorro grande para poder instaurarlo. No sé. Pero Claro, ahora un país que destruya su ahorro, listo. ¿Necesitáis un préstamo del FMI? Toma, pero estas son las condiciones. Antes no tengo los ahorros, no lo necesito, gracias. Es lo que le pasa a Noruega. Noruega no toca su ahorro y Noruega no está ni ahí con... Entonces Chile decía, yo tengo mi ahorro, tengo apalancada mi propia economía con los propios ahorros de los trabajadores, FMI no te necesito, padrino. No me hagáis un negocio que no pueda rechazar. Entonces... Sí, el modelo chileno era virtuoso, era un modelo virtuoso, pero completamente a contrario de la tendencia que hay ahora. Sí, en eso estamos ya hace unos capítulos ya que no hablamos del gran reseteo, etcétera, pero Chile una manchita así como una piedra en el zapato de la gente que... ¿Cómo esto no sale con Noruega? El tema marxista, digamos. Yo lo comparaba con Noruega. Noruega tiene... ¿Y qué le da la independencia a Noruega? Sus fondos de pensiones. Ya, eso era el último acción capitalista. Eso es lo que protegía, es lo que protege a Noruega, que nos protegía a nosotros, y ahora lo estamos haciendo bolsa. Great. Pero bueno, es lo que nos tocó ver, ¿no? Pues, no sé si quieren ir a los mercados de capitales o quieren hacer algún comentario adicional. Muchas preguntas, ¿qué van a hacer con las lucas? ¿Qué opináis tú, Janet? Yo tengo una idea. ¿Van a quedar lucas después de una liquidación? Porque es que lo que pasa es que es diferente una liquidación del 100% que la expectativa de una liquidación del 100%. Totalmente diferente. Porque pueden empezar a bajar los activos chilenos sin que exista ninguna liquidación de parte de la AFP o de los fondos de pensiones. Empiezan a bajar porque todo el resto del mundo empieza a liquidar los activos chilenos. Si están ante la expectativa de una liquidación, todos se empiezan a ir y empiezan a bajar tus fondos. Y todos los activos chilenos, como he dicho. Eso es lo grave. Sí. Eso es lo grave esto. Ahora un poco más cómico, pero... Es bastante, bueno, me imagino que les pasa a ustedes también, como a todos, es que en mi celular ahora, y simplemente por comentarios como orales, digamos, prácticamente no he hecho nada, pero ahora recibo cualquier cantidad de avisos, digamos, de invierta en Estados Unidos, cómo está el mercado inmobiliario en España, cómo invertir en Europa, etcétera. Entonces, pareciera que sabemos que nos escucha el celular, de todas maneras, eso, o cualquier cosa que uno vaya buscando, y entonces... interesante saber si es algo como general o algo particular, pero claramente en el ámbito, digamos, más extranjero, digamos, acá que conozco, etcétera, estamos con muchas dudas sobre lo que va a pasar, claramente, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Cuándo es el timing de la prueba? De la prueba de este... 2 semanas más, parece, ¿no? En 2 semanas más. Creo que mañana lo discuten en general y ven los detalles y los van a refundir en un solo proyecto, ¿no? Algo así era. Pero es que es tan guasonesco esto que no tienes cómo proyectarlo en el fondo, la verdad, es como... Está el Tribunal Constitucional después, el famoso, el innombrable, que probablemente Piñera por obligación va a tener que someter esa aprobación eventual al Tribunal Constitucional, como lo hizo la vez pasada, y a lo mejor ahí se ponen los pantalones, no sé qué va a pasar, pero... No aguantaría la respiración con eso. No, pero en el trámite normalmente la aprobación de un cuarto retiro debería nuevamente ser puesta ante el Tribunal Constitucional, porque sigue siendo una trampa constitucional, no... Claramente están usando ahí una yo creo que ya está, es que yo creo que si lo aprueban, si aprueban el cuarto retiro, está listo. Chao, da lo mismo lo que diga el Tribunal Constitucional, van a ir por él de nuevo, entonces no, da lo mismo.
la única posibilidad para mí de que no se asumiera que viene un 100% de retiro es que cuando Ilavaca dijo lo que dijo, hubiese sido transversal el hecho, es que más esta cuestión, aquí está la línea, chao, no se discute más esta cuestión, fuera. Que Boric, Proboste, bueno, Sichel, Kast, todos dijeron, no, hasta aquí ya, no se puede esta cuestión. Pero estamos lidiando con que si se aprueba o no, entonces para mí ya fue, ya está listo. Están buscando los votos más caros del universo. Es verdad. Sí, es que si tú tienes una clase política tan extremadamente irresponsable, llamémoslo así, no son malas palabras, ¿quién va a invertir? O sea, es como te estás disparando la cabeza, ¿no? ¿Quién va a ser tan tonto para invertir en Chile? Imagínate que aprueben más encima el tema de las rentas vitalicias. ¿Quién va a llegar a Chile? Sí, eso sería otra lápida. Sí. No, yo creo que estoy pesimista esta semana. Y el pesimismo me lo dio el hecho de que no fuese transversal el rechazo a lo que dijo Ilavaca. Porque Ilavaca no es como los anteriores tres retiros que uno podía presumir o en buena onda decir, oye, ¿sabes qué? Ya, okay, estaban aprobándolo porque querían ayudar a la gente. No, directamente dijo, quiero destruir o queremos destruir el sistema. Que es el corazón del económico de Chile. Quieren destruir el corazón económico de Chile y estamos viendo si lo aprueban o no. No, ahí me hizo clic. Pero, Janer, si es que apaga y vamos. ¿Cuál es tu tip? Si es que pasara, ¿qué hace la gente con sus lucas? Si pasara, ¿qué dices tú? ¿Qué lucas? Si no van a tener lucas. Gente 100% de retiro. Chao, van a estar pateando piedras y viendo los gusanos cómo se los comen. Y Radioactivo Chile por 10 años. Nadie va a invertir en Chile. ¿Quién va a ser tan tonto de invertir en un país que se dispara la cabeza? Y justo en un contexto en que Argentina va repuntando. Y justo en un contexto en que Argentina empieza a subir. Vamos a los mercados para cambiar un poco. Jefa, vamos a los mercados. Vamos. Bueno, por eso decía yo un tip. Yo me estoy cambiando mi capital financiero. Tenía 50 y 50 en un exchange centralizado y 50% en un exchange descentralizado como la cartera de MetaMask, que es de la red de Ethereum. Yo hoy día tengo 80% en MetaMask y 20% en un exchange centralizado. Eso es lo que yo puedo opinar. ¿Y por qué Ethereum y en sí, y que es de cripto y todo el tema que es descentralizado? Porque Ethereum está alojado en un servidor de Amazon donde el mismo Pentágono pagó $10.000 millones para alojar encriptadamente sus temas de defensa. Así que por lo menos confío más en eso que lo que están haciendo los políticos chilenos. Qué bueno. Excelente dato. Sí. Eso es lo que puedo decir con respecto a lo que yo estoy haciendo. Lo demás, autosuficiencia y eso. Y prefiero ir con un cajón de tomate que lo produzco yo a cambiarlo por otra cosa, con una carretilla de algo, a que me den algo, de papelito. O de lo nos fuimos directo al Preppers. Es que yo creo que realmente mucha gente me preguntaba cuenta 2 y todo, y yo en realidad no me manejo mucho en eso de cuenta 2 y todas esas cosas, pero por eso te preguntaba a ti todo el rato, ¿qué opináis? Pero si no hay nada, a ver, en un retiro del 100%, dado que la AFP tiene cuenta segregada y el Estado tiene una cuenta segregada de la cuenta 2, sí, no tiene riesgo de contraparte, pero van a ser liquidados los activos que están en la cuenta 2, entonces no sé qué tan bueno tenerlo. Es como... Están segregados, la raja, tenéis 0 pesos segregados, no sé si es una buena estrategia. No sé, un 100% de liquidación es una volada, digamos. Pero... ya voy a empezar con activos nacionales más que nada, después sigo con lo otro. Aquí tengo dólar peso en diario, por si acaso. Sí, interesante eso, sí. Sí, acá llegó a la resistencia que había marcado Janer, más que nada la mía no alcanzó a tocarla, pero era 7.92. Rebotó desde mi punto de vista la media móvil de 50 en diario y ahora mi punto de vista quiere buscar de nuevo los 800. Yo todavía no salgo de esa posición que tengo en dólares. Y bueno, la media móvil con pendiente positiva. Y con respecto a los retiros, en mi punto de vista muy personal, disclaimer, creo que mientras se está tramitando, el dólar va a seguir subiendo. Obviamente la liquidación no hay que estar en dólares porque
va a ser una destrucción total. Pero creo que hay un timing que es muy importante, los timing en especial, que el dólar va a subir un ratito antes de que empiece la liquidación, que ahí ya lo que dices tú, que puede llegar a 200, 300, qué sé yo. Pero, O sea, es pero una eso, liquidación de entonces, hecho, digamos. Si es una liquidación 100% de hecho. por eso, pero por mientras creo que puede llegar a... Yo en realidad los 800 me salvo, eso es lo que puedo decir desde mi punto de vista, lo que yo hablo con 1000 lucas. Eso con el dólar, no sé qué creo opinar. O Alain o Pablo. Es que para mí podemos colocar la resistencia, yo la tenía en 7.45 abajo, pero está completamente dominado por el ámbito político. Ahí está. Entonces, Sí. claro, Ahora, entonces no... es prácticamente Esta línea increíble. no la he movido. Prácticamente increíble Dale. pensar en un dólar a 200 o a 100, que significaría también para la economía, etcétera, porque de repente... Igual de increíble pensar que liquiden 100 billones de dólares el ingreso. No, por supuesto, estamos de acuerdo, Es increíble, es una cuestión que no... Sí, no, estamos completamente de acuerdo, sí. Es ridículo. Sí. De ahí liquidáis todo, digamos. Esa es una bomba nuclear económica. No sé por qué Marcel no lo expresa de esa manera. Está muy... Yo creo que el hombre se lavó las manos y colapsó. O sea, lo digo así de simple. No, lo trata de hacer muy formal en el fondo, porque se dice que, y también lo entiendo, se dice que el dólar se va a 200. Estamos en un blog conspirativo en el fondo, no lo puede decir, pero imagínense 100 billones de dólares entrando. Pero si no me equivoco, me lo chileno. mandó un amigo, creo que algunos políticos, alguien de esos artistas le dijo es que él no entiende, o sea, diciéndole al banquero central de Chile que él no entiende la economía del pueblo, algo así. Yo, qué onda, por favor. Claro. Nada más así creo que fue. No, sí, lo leí también. No, es que ya está en niveles ridículos el tema. Es ridículo, ¿cómo le comentáis a alguien que está en esa posición eso? Pero filo. Por eso, niveles ridículos y los comentarios también y todo. O sea, tú puedes argumentar técnicamente lo que quieran los economistas, en el fondo. La gente especialista puede argumentar con Marcel y ver los detalles del porcentaje, de si qué medidas pueden ser correctas o no, pero no le voy a decir esa tontera. O sea, ya corten el show, eso me molesta mucho. Siento que puede estar de acuerdo no con la experticia técnica, con las medidas técnicas que está tomando, porque finalmente también es un tema de interpretación. La economía es bien interpretativa también, no es una ciencia exacta como la física. Pero de ahí a cuestionar, digamos, si es humano y lo que paren, de verdad que ya me tienen chato esta gente. Oye, el tema del dólar, dale, no. En el tema del dólar, yo tengo la resistencia en 7.91, 7.92, ¿puede ser? Ahí la vi en 7.40, no se ve. Sí, 7.92. Pues en 7.45 la tengo hacia abajo. Sí, acá abajo. Pero está dominado completamente por los retiros, por la parte política. Así es que en realidad todos los activos. Acuérdate que las líneas verdes del Great Reset son las tuyas. Sí, yo soy partidario del Great Reset, hay que resetear esta oportunidad. Ya te dije, Great Reset. Sí, estoy partidario del Great Reset. Vamos. Con tu tío Klaus Schwab, siempre supe que era tu tío. Sí, y Billy siempre fue. Billy, compañero. Vamos con Bitcoin, que todo esto es... Mira, tenía con respecto a la inflación, no sé si le interesa. Se me había olvidado que lo tenía puesto. El informe de los costos de los contenedores. Ah, sí. Wow. Y acá estamos en septiembre de 2020, $2.000, estamos hablando, no sé a cuánto está el dólar en esa fecha, pero ponle 700, 1.400.000 y ahora están 10.000 contenedores. Sí. Tomen. Ahí tienen otra contenedores, patita para sí. ¿Y eso es entre Asia y Chile? No, América global. Global, wow. Global Container Freight Index. Porque acá, claro, aquí tenía a la izquierda todos los que son de diferentes continentes, etcétera, pero me gusta el global. $10.000 un tarro de... Sí, por eso que está... Sí. Por eso hablamos del tema de los contenedores hace como 2-3 lives. Sí, que representa muchas veces mucho más del valor de la carga. Por eso, claro. Sí. Es lo impresionante. O sea, imagínate un contenedor lleno de juguetes de Navidad. ¿Son tarros de 40?
Ay, no sé exactamente el Deben ser de envase 40, que calculan. Yo creo que debería ser de 40, Mm. sí, lo más probable, pero 40 Pero seco, raya, a ver. China, además de los cierres por el bicho que había en diferentes puertos por un contagio, estuvieron en oportunidades devolviendo los contenedores vacíos por temas de escasez de contenedores. Imagínate, por eso explotó el precio. ujú. Una locura la demanda de contenedores. Y lo que te había comentado, que no sé si te lo comenté en el blog o no sé si lo hablé con otra persona, lo que nos perdimos nosotros, no sé si se acuerdan con el tema de Marx en San Antonio, Sí, de ser el productor de imagínate, contenedores. sí, Imagínate Es ahora que, cómo hubiéramos estado, viejo. sí, es La que los quinta niños región. querían los beneficios noruegos, po. No, Oh, Dios daneses. mío. Danés, claro, sí, No, weón, la visión, weón, weón. sí. Ah, qué manera de perder, weón, oportunidades, pero Mm. filo. Eso. Ya. Oye, Bitcoin, ¿eh? Tengo IPSA, ¿Tenés? Bitcoin. Déjame buscarlo. Para ver las criptomonedas en general. Sí, sí. A la gente le gustan las criptomonedas. Además que le apuntamos a los 53.000 como creo, no lo he visto, pero creo que lo apuntamos. Ahí está. Ahí está Bitcoin. Le apuntamos a 53.000, Llegó, sí. sí, 53. Pero no Ahora sé, apuntamos a la resistencia. tírate la máscara. La semana pasada habíamos dicho que era que la extensión era hasta ahí en el fondo y Ujú. y hacia abajo es 36, dijimos. 35, 36, no recuerdo. Ay, no sé, no estuve en el live pasado. ¿Ah? Y eso es en diario porque yo vi que, No, este está en semanal, por si acaso. porque hoy día, parece que hoy día hubo una noticia con el Bitcoin Un mechazo. que El Salvador, el ¿Qué? país, El Salvador había querido instaurar el Bitcoin como moneda de cambio y el FMI dijo no, eso no lo vamos a aceptar y ahí parece que se desplomó, pero Sí, en Ethereum hubo un mechazo de un 30% en una hora. exacto, sí. Ahora no sé Una si hora. recuperó o algo así, pero fue una Sí, señal súper fuerte. recuperó un 20. Estaba como en el día Mira, abajo. sí. 12. Sí. Pero Entonces el fue day una trader locura. ahí puede haber hecho una buena operación. Quería ver acá el máximo. Ujú. Y de Bitcoin fue el mechazo de casi 20%, 17 y algo. Igual, ¿eh? Wow. Sí. Muy importante. No sé si lo puse bien o mal, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más tengo? Tengo el IPSA. Veamos O lo Lipsa. tenía, Pero, se me fue. insisto, para mí le pusieron lápiz a Lipsa hoy día. IPSA. Con el tema de la. Veamos si se aprueba, pero yo creo que sí. Ahí El está. tema de quitar las exenciones tributarias más los retiros. A mí en semanal, en mi punto de vista, que soy swing trader, como lo he comentado muchas veces, de 2 a 6 meses mis operaciones, es para mí estar fuera de mercado, porque cuando acá funciona en esta zona de consolidación, que esto está Fuera, marcando en la resistencia y soportes tuyos, fuera. está en la resistencia de 4.500 al ojo, y abajo por 4.000, y obviamente un day trader, un scalper, genial, la celuca y todo, pero yo estaría fuera del IPSA, acá, porque Sí, no ahora sé sí. bien para dónde va el... Sí, Para mí. es que no es un mercado normal en el fondo, está dominado Ahí está más grande. por las decisiones políticas, entonces tú puedes marcar resistencia, soportes, tendencias, lo que queráis, pero te salen con un pastelazo y se salta Claro. todo. Aquí Entonces, están jugando, para mí los vendedores y compradores no se siguen y están jugando aquí todo el rato. no, para mí le pusiste una lápida a los mercados chilenos en general con el tema del 10% la semana pasada. Para mí es un mercado No se ha radioactivo visto Chile. reflejado todavía. No, porque porque yo creo, siempre esperan la noticia en el fondo, pero veamos cómo anticipan, veamos cómo van anticipando, pero para mí quitarle las exenciones tributarias al IPSA, a la ganancia de capital, y si aprueban el 10% de retiro, o si es ajustado, tíos chilenos son radioactivos. No tengo otra forma de expresar eso. No. Habría que ver cómo se comporta el dólar, porque el dólar funcionaría en base a expectativa, no a liquidación real. Liquidación real, decían, la expectativa es de 100%. A ver, si se aprueba el 10% para mí, la expectativa es que se va a aprobar un 100%, eventualmente, en algún momento. O sea, de aquí a 2 años, 3 años, 5 años,
va a haber una liquidación de 200 millones de dólares en activos, extranjeros y chilenos. Y es una lápida para el mercado capital. O sea, nadie va a entrar a un mercado en que hay una espada de Damocles de 200 millones de dólares de liquidación. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a ser tan tonto eso? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos fondo E, o sea, no fondo E, bono a 10 años de Chile. Aquí está la tasa, ya pasó los 4,9, 5,2, ya está. Más riesgoso todavía los bonos. Y el fondo E, para mí, todavía está en la zona de consolidación. O sea, acá no puedo poner componentes técnicos como indicadores, pero una resistencia la veo en 47 y un soporte en 45,3. O sea, bajo eso. ¿Tenéis más rango? ¿Tienes más rango? Sí, ahí está. ¿Se ve o no? El 19, a ver, quiero ver el de octubre del 19. Octubre. Claro, Octubre. Ya, todavía no toca soporte para mí. Todavía no toca soporte, ese soporte de octubre de 2019, pero ese sí que es un cuchillo de adamantium ahora. O sea, en términos normales, es una buena entrada. Sería una gran entrada porque estoy tocando soporte. O voy a tocar soporte. Sería una gran entrada. Está bajando, está a punto de tocar el soporte o el mínimo, en el fondo, el técnico mínimo del 2019. Pero viejo, están amenazando con un 10% y probablemente un 6% de retiro. Se te desploma todo. ¿De qué tienen los agregados monetarios? No, una volada. Están por las nubes. Volada. Y bueno, con el 10% aquí ya empieza a explotar de nuevo. Está haciendo como el mini pullback. Y si ya se aprueba el 10%, ¡pum! Para arriba. Estamos como en la época del 92 al ojo. Que eso ha sido también un golpe para la gente, ¿eh? Cuando muchas veces se decía, no, el fondo es la estabilidad, es el fondo para antes de retirarse y todo eso fue realmente desmentido. Entonces la gente que no capta realmente lo que está pasando dice también que se ve defraudada, ¿no? Y dice, no, que la AFP reembolse por su mala gestión y todo, cuando en realidad no tiene nada que ver. Es una gestión del gobierno. Por supuesto. Lo honorable. Exactamente, una vara en el pie, digamos, entonces... ¿Y por qué bajan en el fondo? Por la mala política pública de hacer retiro, cuando se entiende que no son necesarios. Sí. ¿Por qué? Porque el fondo E no bajó, por ejemplo, en los primeros retiros. Una porque no había tanta liquidación de activos, pero otra porque se entiende que son políticas públicas dolorosas pero necesarias, como si tuvieras un hijo que tiene un cáncer o tiene un tratamiento. Oye, tengo que echarle mano a los ahorros para la universidad. ¿Qué voy a hacer en el fondo? Pero tú entiendes que es un padre responsable en el fondo, pero cuando le estás echando mano para comprarte un Play, ya empezás a cuestionar un poco la responsabilidad de ese prospecto de crédito en el fondo para efectos internacionales de inversión. Sí, el primer pecado no es el primer 10%, de haber dicho que era por única vez. ¿Cierto? Claro. Y ahí sí, pero ya cuando a las pocas semanas se están completamente haciendo perjurio, digamos, a lo que habían prometido, la verdad es que no, ahí son cosas como siempre dije, es duro, o sea, claro. es fuerte. Insisto, cuando tú tienes una necesidad imperiosa en el fondo y real, a nivel macro estoy hablando yo, por eso están hablando los economistas de focalizar las cosas, porque eso era lo lógico en este escenario, no en el primero ni en el segundo. Pero cuando tú haces cosas de este estilo y son necesarias, se perciben necesarias, es un mal necesario, en el fondo estás echando la mano a los ahorros, pero es para sobrevivir, perfecto. Pero ahora no, particularmente en y ese es lo grave, fue con el objetivo explícito, de alguien core en el fondo, de un partido socialista, que se entiende que es alguien o de un partido que representa un partido que es razonable en el fondo. Está diciendo que quieren liquidar el core económico del país. Y, yo de verdad que ahí me dolió el estómago. Sí, no, es una maldad completa, digamos. Me dio la guata con eso. No, increíble. Así que eso yo no sé si tienen algo más que comentar para ir terminando. Prepararse. Pablo. Dentro de lo que puedan. Pablo, Valen.
No, prepararse dentro de lo que puedan, pienso yo. Sí, No. sí, es cierto. Difícil. Yo creo que hay que disfrutar el 18. Ojalá no estén dentro de Sí, no, de como si fuera el último. Ojalá que no estén dentro de mercado chileno. No, me daría dolor de guata estar en el mercado chileno. Y en general, en realidad, porque si hablamos un 100% del dólar también se vería impactado. Digo. Está dentro de las carpetas del 100%. No creo, espero. Pero, insisto, ojalá que estén tranquilos y fuera, en el fondo. Los que tengan inversiones en activos chilenos, ojalá lo pasen bien. Claro. No, pero veamos también, hay una prueba también de la cual no hemos hablado políticamente, pero es que se ve también como, sobre todo para Sichel, como una prueba de muñeca con los diputados, que lo deberían acompañar después, o con los senadores también, digamos, con el Congreso. Yo creo que la perdió esa. La perdió porque, o sea, está bien, tenía que ser agresivo si es lo que cree, en el fondo, que es una mala política, tenía que ser agresivo y tenía que amenazar. No le gustó nada a los muchachines, que no les gusta que tengan que votar cosas técnicas en base a los lineamientos del candidato. Hay que verlo después, si lo votan y queda la crema, o hay algún impacto grande. Veamos las pasadas de cuenta que se va a pegar Sichel. Exactamente. Y lo va a poder porque Boric y Yarna y Proboste, que son los importantes en el fondo, están blanditos, en el fondo les da lo mismo, no se sabe bien que si están o no, pero Sichel fue súper enfático, no se aprueba y vamos a ver cómo pasa cuentas después, si queda algún cagazo. Exactamente, así que... Por algo está detrás del mejor trader del mundo, Soros. Ah, obvio, sí, sin duda. Sí. sin duda. Sí. Así que bueno. A ver, hay una lectura que dice, denme buenos argumentos para no retirarme el 10%. Tampoco lo mismo, no es necesario retirar el 10% para que quede la crema. Es la expectativa de que lo van a retirar lo que va a dejar la cagada. Da lo mismo que lo retiren, en el fondo. Ese es el punto. Si lo aprueban y no lo retiran, da lo mismo. Los traders y los institucionales van a asumir que se van a retirar y que se van a liquidar, ¿no? Como concepto. Si es que eso, yo creo que ¿estamos? Sí. Estamos entonces. Estamos con la hora. Así que estamos con la hora, estamos con la transmisión, así es que ha sido entretenido, interesante. Sí. Y hasta la próxima semana, los estimados lectores y auditores. Espero que lo hayan disfrutado y se hayan entretenido. Fue muy entretenido para todos. Entretenido, no sé si es la palabra correcta, pero... Informativo. Claro. Sí. Así es que eso, un gusto haber estado con ustedes, estimado Contestulio, Pablo, Alen, Su, y... Un gusto como siempre. Gusto también. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos para más aventuras. Nos vemos. Para más aventuras. Okay, Abrazos. Que estén bien, chao. Abrazos.